Muy bien, entonces iniciamos con nuestra segunda parte que tiene que ver con retención en la fuente. La claridad que queremos proponer en esta conferencia es la siguiente. Igual hacemos el barrido de lo que trajo la ley y nos detenemos básicamente ya en los procedimientos 1 y 2. Igual por ahí creo que había alguna persona que tenía alguna inquietud respecto, por ejemplo, de las indemnizaciones. Entonces, en la parte de lo que no se toque, las preguntas, pero es que van al final, porque uno a veces de pronto en lo que explica o lo que tratan de explicar, como que puede quedar resueltas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces empezamos. Digamos que el objetivo se cumpliría si lo que uno básicamente persigue es cuáles son las retenciones, cuál es el procedimiento de retención en la fuente que se debe hacer respecto de cada cédula, para lo cual entonces precisar es lo siguiente. Como son 5 cédulas, realmente las cédulas que tienen enredo en el tema del procedimiento de retención en la fuente sería la cédula por lo laboral, ¿sí? De una vez muy para la cuarta, lo no laboral. Interesantísimo el tema de los dividendos y participaciones. Y por último, porque pues las de capital en últimas, las de capital siguen su lógica, su género. Pues si yo tengo un arrendamiento, pues la tarifa de arrendamiento no tiene pierde. O sea, usted tiene que saber si el que está arrendando una persona natural, pues tiene que saber a cuánto es el arrendamiento, si es bien mueble o inmueble. Si son rendimientos financieros, pues usted no tiene pierde en cuál es. O sea que las tarifas en lo que tiene que ver con las rentas de capital, pues eso es un tema de orden general y no tenía ni por qué legislarse, ni tampoco tenía por qué salir decreto. Pues es la renta normalita, la que se ha conocido incluso no solamente en cabeza de persona natural, sino en cabeza de persona jurídica. Y en las pensiones, pues lo que ya dijimos que la retención operaría, digamos, sobre lo que excede la parte de las 1000 pensiones con la depuración que vimos allí. Entonces, generalidades. La ley lo que hizo fue que el artículo 383 no sufre la modificación, pero resulta que ahora aclara mucho más que ese artículo 383 se le aplica no solamente a los asalariados, sino también puede aplicarse a los independientes que tengan ingresos por compensación de servicios, lo que vemos allá, que por ejemplo el tema de honorarios, comisiones, servicios, etcétera. Con la ley, pues digamos que nace una certificación que todavía en el mundo de lo tributario y de lo contable, pues obedece a ciertas diferencias de criterio de dónde va y cómo tiene que aplicarse. Yo, para ese caso voy a empezar a adelantarme por aquí en algunos temas que necesitaría, porque de pronto para no devolverme otra vez sobre esa lámina, por ejemplo Marco Aurelio, el año pasado cuando sale la ley, pues yo le empecé a enviar a mis clientes, adjunto a la cuenta de cobro o a la factura, la certificación de que habla que efectivamente yo no tengo 2 o más trabajadores por cuenta mía, y entonces por tanto debería de el agente retenedor, a ver, es esta, lámina 144 para ir más rápido. Atención, repito el discurso. Nosotros el año pasado, hasta el mes de febrero, veníamos con una certificación que entregábamos nosotros los independientes, le entregábamos a nuestro contratante para que él tuviera las reglas de juego de cómo hacerme la retención en la fuente. O sea que el tema está así. Si yo, que soy el independiente, no le informo bien o no informo a mi agente retenedor, pues él podría tener imprecisiones en aplicarme la retención en la fuente, porque él no sabría si me acoge como una renta laboral o como una renta no laboral, atendiendo a que yo hago exactamente lo mismo. Marco Aurelio, ¿qué hace? Marco Aurelio presta servicios profesionales de consultoría y asesoría tributaria, eso es lo que yo hago. Lo que pasa es que el legislador me estigmatizó y me dijo, si usted contrata 2 o más personas para hacer su trabajo, lo que usted ya hace no se considera una renta laboral, sino una renta no laboral.
Te digo, ¿cómo así? Si yo estoy haciendo exactamente lo mismo. O sea, ¿qué culpa tengo yo de que ustedes me hayan llegado más clientes, entonces necesité contratar 2 personas o 3? Es decir, ¿de dónde se sacaron el número de las 2 personas? Del sombrero. O sea, ¿dónde está? O sea, ¿de dónde saca el tema? Un mago sacó y dijo que eran 2 personas o más. Pues han dicho que eran 3 o 4, no, dijeron que 2. O sea, Marco Aurelio exactamente no ha cambiado de nada, o sea, él está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que tuve 10 clientes más, entonces me tocó contratar gente y por ese pecado, es un pecado capital, me dijeron, ¿sabe qué? Usted ya no está allá, el orden es renta, te voy a colocar el orden aquí, en el escenario. Aquí de puro la renta laboral, la renta de pensión, la renta de capital, la renta no laboral y la de dividendos. Entonces me dice el legislador, usted por ser independiente o está allá en la 1 o está en la 4. Usted está en la 1 como renta laboral cuando usted no contrata 2 o más personas. Yo puedo contratar 1 y paso el año, no cometo pecado. Pero si ya contraté 2 o más personas que me ayudan a ejercer mi labor, entonces el pecado se traduce en que ya no estoy acá, sino estoy aquí. La consecuencia, pues usted ya la sabe, porque en la depuración resulta que allá yo tengo un 40%, ¿cierto? Con 5.040 VTs de límite, en retención en la fuente entendiente es 420, usted divide 5.040 entre 12 y nos da 420 VTs. En cambio aquí, cuando yo aterrizo como cédula no laboral, tengo un inconveniente porque la limitación es el 10%, no puedo ser del 10, más chiquito, y fuera de eso las VTs son 1.000. Entonces, sí me perjudico cuando ya ejerzo una actividad como no laboral, o más bien cuando ejerzo la misma actividad, pero cuando a la luz de la ley me califican como no laboral, sí me perjudico respecto de los topes, sí. Lo que viene la pregunta, era la que me hacía ahorita alguien en el intermedio, es que a mí entonces ya me toca jugar es con el rubro de los costos y gastos. Porque yo ya como soy independiente, te digo acá, pero un momentico, ¿qué más le incluyo aquí a esto para que en la DIAN cuando venga a revisarme me aceite otros costos y gastos que tienen relación de causalidad con lo que yo hago? Y para seguir con el mismo discurso que me preguntaban ahora, normalmente el funcionario DIAN se va a la minucia. Entonces resulta que cuando uno hacía visitas de fiscalización allá por estos programas sin que existieran esta cédula ni nada, la DIAN en el orden marco de fiscalización decía que la necesidad, recordemos que el artículo 107 es ese marco donde nos queremos coger todos, que debemos ir allá, y es que el gasto tiene que tener relación de causalidad, 1, necesidad, 2, 3, proporcionalidad, 4, imputabilidad, y ya todos los otros requisitos que es que obviamente yo tengo que tener un documento, yo no puedo llegar allá como dijo el director de la DIAN una vez, el que era director, que fue a la costa y pidió factura en un restaurante, se quedó allá en un hotel y pidió factura, ya cuando se fue con su familia, y la factura le alcanzaron un papel de esos de carnicería y el señor, aquí son 5 millones de pesos, y el director de la DIAN, ¿pero cómo así? ¿Y dónde está la factura? Esto luego es un hotel. Ah, no, es que, y el IVA y todo, no, es que eso por aquí no pegó, dijo la señora. Entonces, estoy diciéndole, es que nos crearon una cultura a nosotros los independientes. Usted, incluso fíjese que la cultura va tan allá, y con el respeto que se merece mi familia, ya mis hijos, ellos ya saben que ellos van a un restaurante y piden factura. Mi hija que tuviera tal cosa, entonces hay mucho gasto en la papelería, tal, entonces pida factura. Hay una cultura que hay que pedir factura por todo. Y hoy en día entiendo todos los independientes, esos son nuestros soportes. Entonces, al contarle la novela de la DIAN, entonces, por ejemplo, el independiente, vale, cuidado para que usted visualice el tema. Un caso de la vida real, un fulano de tal presentó su declaración de renta, un independiente tributarista él, muy bueno. Y el tipo ojo lo que llevó como deducción en esa época. Llevó como deducción todo su homenaje, los vestidos, las camisas, la corbata y todo, o sea, de ahí para abajo, todo. ¿Ya? Llevó como deducible los pagos de los teléfonos celulares. Llevó como deducible el mantenimiento, ojo, de los carros. Tiene 2 carros,
con el pico y placa que hay en Bogotá, que todos tener los carros, todo, gasolina, llantas, todo. Llegó como deducción almuerzos de trabajo, desayunos de trabajo, cenas de trabajo, etc. Afiliación, ojo, incluso lo que hago, ojo, escuchen, afiliación a clubes sociales y deportivos. Afiliación a libros especializados, revistas especializadas. Revista Soho. Cuando el funcionario de la DIAN, ojo, y le dio saldo a favor, y pidió devolución. Entonces el de la DIAN, mire, ojo, sígase riendo de lo que le voy a contar. El de la DIAN, obviamente, apenas ve la declaración, dice, este señor está loco. Mire todo lo que está llevando, mire el que me hizo la pregunta por deducciones, mire todo lo que está llevando. Señor, esto se rechaza, ¿usted qué le está pasando? Es que esto no es deducible. Y le mandó el requerimiento especial porque él no corrigió. Cuando este fulano contesta el requerimiento especial, con ocasión a la respuesta, es como cuando usted está jugando ajedrez y se cambia de lado. Y ese experto en la materia empieza a decirle, espere despacito. Va y se agarra el 107 y empieza a decir, espera un momentico, primero que todo yo soy un independiente. ¿Yo cómo me vendo? ¿Cómo vendo mis servicios? Es que yo estoy en la oficina y en la oficina me golpean aquí los clientes, oiga, ¿tiene trabajo? No, ahí me toca buscarlos. Y me toca, y eso que usted me está rechazando también allá, que es que en los clubes sociales, pues allá yo he conseguido clientes. Ahí al lado de jugar, no sabía jugar golf, entonces compré un palito y unas bolitas. Ahí al lado, el señor es el presidente de la compañía tal. Me relajé en el spa, y allá en el spa, como todo el mundo, allá en la parte húmeda, pues la gente, hay que hablar de algo, hablemos de algo. Entonces, ¿y usted quién es? ¿Y usted qué hace? Este es un posible cliente. O sea que la parte comercial de nosotros los independientes se forja así. O será que es que uno lo están difícilmente, por eso los alumnos sí me ayudan mucho, ellos me recomiendan, ¿no? Y ahorita les dejo el correo ahí al final, ¿no? Para que me recomienden. Empieza a decir, yo necesito para mi trabajo llamar, tengo celulares. Necesito, usted quiere que vayan de mi cliente, ¿cómo? Quiere irme, o sea, yo tengo que irme, perdóneme, y ahí hay un punto muy interesante que fue incluso fue un tema de una charla, ¿cómo se llama eso? Charla con el Instituto Colombiano de Derecho Tributario, una ponencia de por qué a los asalariados no se les aceptaba deducciones, todas esas que estamos hablando, que porque si el asalariado también come, es como una máquina, uno tiene que comer, uno tiene que vestirse, entonces ¿cómo quiere que uno vaya al trabajo? Entonces voy desnudo. Hace parte de mi presentación, con todo respeto, pues aquí uno vístase como quiera, pero usted trata de ir como que lo más juiciosito. Yo esta mañana, anoche, me la pasé toda la noche embetunando los zapatos, organizando, sí, uno como presentable la vaina. Entonces, ¿por qué no es deducible si es que yo vivo de eso? Mi presencia, yo vendo mi imagen. Y yo voy a donde mi cliente en un carro, ¿qué quiere que vaya? Viene uno con un cliente por allá en la autopista, allá donde queda Sofás, abajo de la autopista allá. Entonces llega Marco Aurelio en flota, con el maletín, y está lloviendo, y por allá dicen, ¿quién viene caminando? Viene el asesor tributario. No, hombre, ¿tengo derecho a llegar en un carro o no? Llego en mi carro y tiene relación de causalidad, pues claro que tiene relación de causalidad, ¿por qué no me van a aceptar? Ahora, ¿cómo dicen? Que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, porque obviamente lo que yo les dictaba a los cursos de fiscalización, a los funcionarios de fiscalización, cuando traen esos casos, yo le dije, ¿pero usted qué hizo? No, pues le rechacé todo. Pues no le rechace todo, acéitele algo. Mire, por ejemplo, los independientes que están acá, porque yo voy a acordarme de Marco Aurelio. Cuando uno empieza la primera etapa independiente, bueno, gracias a Dios no fue tan así, pero sí la cuento. Entonces, ¿qué pasa? Al lado del computador, ¿qué está? La olla a presión. Porque a uno, ¿qué es la primera oficina de uno? El apartamento o la casa. Entonces uno le dicen, cuando pite 3 veces, pues baja la olla. ¿Bueno? Entonces, ¿por qué no puede llevar como deducible una parte de los servicios públicos que paga allá por el apartamento? Ah, no, pero entonces el de la DIAN le dice, no, es que se rechaza porque es que él vive con su familia. Sí, señor, pero es que además de su familia, él tiene una oficina ahí, transitoria, pero la tiene. Entonces, por lo menos, vean, ábrase, funcionario, abra su mente, no sea obtuso también para entender que ponga un poco de lógica. Pero si usted no se la explica,
Entonces usted ya está derrotado. Usted es el que tiene que luchar su relación de causalidad con el tema, es usted, porque el otro no le va a ayudar, eso sí olviden. Entonces acá, en resumen, hoy en día los independientes estamos allá en la cédula 1 o en la cédula 4. Lo importante es que cuando yo vaya para este tema, entonces aquí yo voy a direccionar al que me paga. El que me paga es mi patrón, entre comillas, mi contratante. Yo a él tengo que darle esta certificación para que él me califique si yo aterrizo en la 1 o en la 3 o en la 4. ¿Por qué? Porque si aterrizo en la 1, él me hace la retención de conformidad con la tabla de 383, que es como si fuera asalariado. Pero si estoy en la 4, ya no aterrizo allá. A mí me hacen la retención de conformidad con los porcentajes del artículo 392, o sea, el 6, el 4, el 10 o el 11. Y se acabó, eso es el tema. O sea que ustedes en sus empresas, esta certificación tuvieron que haberla pedido desde el 1 de marzo del año 2017, y obviamente pues ahorita ya tiene que cogerla con el decreto reglamentario y actualizarla. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho que el proyecto de decreto? ¿Qué dijo ahorita el decreto? Pues, ¿y qué dijo los señores? Y eso está muy bien, hay que uno para, como dicen por ahí, uno tiene que saber de todo, tiene que leer todos los conceptos, así no esté de acuerdo con eso, léalos. ¿Qué dijo la doctrina de la DIAN? Que esto tiene que ahora estar en el documento soporte. ¿Cuál es el soporte? Mi cuenta de cobro o mi factura. Entonces usted tiene que colocar ahí, sí, pero igual si usted ya tenía facturas impresas y no está, pues usted o la escribe o adjunta la certificación. Hoy en día, pues ya si usted tiene la posibilidad, en su misma cuenta de cobro, coloque eso. Usted, por ejemplo, ¿cómo la hice yo? Yo la hice así, y usted, pero es que no me parece a lo que dice la ley, porque es que la ley dice que es que usted tiene que certificar, es que por periodo de 90 días usted no ha contratado 2 o más. Pero como yo no pienso contratar 2 o más durante todo el año, dije, ¿para qué me pongo a hacer certificaciones cada 3 meses? Mire cómo la hice yo. Yo, fulano de tal, identificado con el sello de tal, dando cumplimiento al parágrafo tal del artículo tal, modificado por el artículo tal de la ley tal, certifico, ojo, eso sí fue lo que cambió ahorita. Antes al año pasado todo tenía solamente certifico, ahorita ¿qué dijo la ley? El decreto, bajo la gravedad del juramento, mírela, que no he contratado o vinculado, ni contrataré ni vincularé por el año 2018 2 o más trabajadores asociados a la actividad que desarrollen constancia firme a los 2 días del mes de enero y se acabó. Pero usted puede hacer esto mismo en el mismo documento, dentro de la misma factura, cuenta de cobro, puede hacer eso. Es más, tiene que hacer eso. Porque es que ahí viene la actitud pasiva. Entonces ya ahorita alguien va a levantar la mano y decir, ¿y qué pasa cuando no me certifican? Pues maestro, pasa que usted es el que lleva el bulto, porque es que usted es el que tiene, entonces que cuando la DIAN vaya a hacer un proceso de fiscalización, usted tiene que haber retenido por la tarifa más alta. Primero. Y segundo, es una obligación. Es que eso no es que si el que quiere. Yo no sé por qué ahora las empresas, que son los contratistas, los que le dan de comer a uno, ahora entonces le tienen miedo a uno. Ahora entonces uno no le piden, allá en una empresa que asesore, no, que es que el doctor es el asesor, ¿qué? Laboral, bueno, de todo, y el doctor resulta que ha venido aportando solamente sobre el mínimo. ¿Y cuánto le gana el doctor aquí mensual? Él se gana 25 millones. Ah, ya. Pero no es que si el doctor le decimos, entonces se pone bravo y es que él es dueño del gerente. Entonces todo el mundo, entonces el tema es de miedo. Entonces lo tributario está asociado ahorita al miedo. No, usted contratista, usted pone las reglas de juego, señor, yo le estoy dando de comer a usted, me hace un favor, necesito la certificación. Aquí es que no le se me olvidó, entonces devuélvale su factura de su cuenta de cobro. Así hago yo en mis empresas. Con todo respeto, lo hago y ha funcionado y seguramente he tenido problemas, claro que sí, porque todo el mundo... Pero en última, si usted no hace eso, ¿cómo hace para direccionar? ¿Cómo hace la retención? Porque entonces, por ejemplo, la gente empieza, ¿a fin qué hago? ¿Será el 383? No, cuando con esta certificación usted ya fija reglas. El fulano o Marco Aurelio está aquí y ya simplemente artículo 383 y hace la depuración que vamos a mirar, o Marco Aurelio está aquí y entonces ya no le asiste, por ejemplo, las rentas exentas, un pecado, un tema grande, cuando yo estoy aquí en la cédula 4, o sea, haciendo lo mismo, mi pecado fue contratar 2 o más, yo no tengo derecho a la renta exenta del 25%, que sí tiene derecho el de allá. Seguimos acá. Entonces, ven, vámonos de una vez con lo que nos toca, las recetas. Recuerde que esto aquí trabajamos pues por recetas. Procedimiento 1. Cuando uno dicta charlas de retención en la fuente,
tratándose de ingresos laborales, uno piensa que el objetivo se cumple sí. El asistente queda bien repasadito en el procedimiento 1, el procedimiento 2, sistemas especiales de retención en la fuente, por ejemplo, como las indemnizaciones o bonificaciones por mera liberalidad o por retiro definitivo del trabajador, ¿cierto? Y eventualmente mirar casos especiales, el tema de las cesantías, el tema de la prima mínima legal en el procedimiento 1. Empieza la receta. Primero, la ley, en forma ya antiquísima, nos dijo que los ingresos laborales, o sea, la renta 1, las rentas laborales, para efectos de retención en la fuente, se depuran con 2 procedimientos. O sea que usted, patrón, empleador, usted a sus empleados los puede medir bajo el procedimiento 1 o el 2, o incluso usted puede tener un universo de funcionarios, de empleados con el procedimiento 1 y otro universo con el procedimiento 2. ¿Por qué? Por política y porque en últimas la gente ha aterrizado, los expertos, en decir que el procedimiento 1 es bueno para todo el mundo, los que tienen normalmente salario incluso hasta variable, que es bueno, pero que el procedimiento 2 no es tan viable, solamente el procedimiento 2 es el mejor para todos los trabajadores que tienen un salario que no es variable, que es normalito. Por eso es que muchas entidades del Estado, entre esos la DIAN, nos practicaba retención en la fuente era por el 2, porque es que en el 2 uno normalmente lo que se gana ya es lo normal. ¿Qué es lo que normalmente, lo que no está dentro de lo normal? Esas primas extralegales que dan por gestión, de pronto, bueno, hay una tal prima que llamaban de pesca, otra prima, eso, no era nada más, eso por ahí eran eventuales, de resto no había nada más. En cambio, en empresas donde, por ejemplo, la fuerza comercial, vendedores, las de cobro, ellos ganan por comisión, en algunos meses, eso, digamos, se disparan, es más conveniente es el procedimiento 1 que el 2, porque en el 1, digamos que en últimas, cuando usted gana más, pues pague más. Cuando usted gana menos, pague menos de retención. En cambio, en el 2, cuando usted tiene un porcentaje, se le aplica a cualquier base de ingreso. Eso es. La depuración es esta, en el procedimiento 1. La invitación es, el procedimiento es igual como en renta, en el sentido de que cojo todos los ingresos del mes, y aquí empezando es donde el pecado inicia, aquí. Aquí es donde el pecado inicia, aquí. Porque es que resulta que en los programas de fiscalización que se hicieron allá, el empleador ahí no incluye todo, se le olvidan cosas, porque es que normalmente el empleador coloca casi siempre lo que es en dinero y no coloca cosas en especie. Y resulta que lo que dice la ley es que hay que colocar todos los ingresos directos e indirectos en dinero en especie. Y por ejemplo, lo que hoy en día, ¿cuál es la angustia de los empleadores? Los empleadores, los patrones quieren contratar gente muy buena y barata. Y entonces cuando contratan un fulano, pero a veces por el tema de expansión necesitan gente buena, le dicen, bueno, ¿usted cuánto es que vale? Así como uno a veces le toca pasar la hoja de vida y tener un poco de procesos de selección allá para que lo contraten, hay gente que tiene un nombre y lo necesitan contratar. Y el fulano dice, señor, yo voy allá y yo valgo 30 millones. ¿30 millones? Pero el tipo es tan valioso que hay que contratarlo. Entonces le dice, ¿sabe qué? Hagamos una cosa, mi fulano, mi doctor, le voy a pagar 20, y déjeme los otros 10 y se los acomodo. ¿Cómo? Entonces empieza la angustia del patrón. Usted le paga la medicina prepagada, le paga la educación de sus hijos, las universidades, colegios, todo, le paga para que usted tanquee su carro allí en la esquina, a veces le paga un arrendamiento para que se desplace yo no sé a dónde. Sí, o sea, le pone un poco de cosas ahí, pues eso tiene que ir allá arriba. Cuando les pagan las universidades a las personas, uno ve mucho en las universidades que las empresas les pagan los posgrados. Pues se supone entonces que si le están regalando esa plata, deben de colocársela allá arriba. Alguien dice, no, porque es que eso se lleva por el rubro de educación. Pues esos son los rubros que va la DIAN a mirar, precisamente si están con los requisitos de que sea la generalidad de los trabajadores, porque eso no es taxativamente, no es que yo a mi secretaria la que quiero que ella sea hasta posgrado y doctorado, pero los demás no, eso no es taxativo así de que, no, es una generalidad, y la generalidad se predica tanto en número de trabajadores como el monto que se le da, porque o si no, sobre eso, paga impuestos para que la DIAN le acepte ese pago como deducible a la empresa. Eso tuvo que hacer parte de la base de depuración del ingreso en retención en la fuente, y por eso digo que muchos pierden el año empezando aquí. Y cuando digo muchos, esto es que
es que la DIAN, uno piensa que las firmas legales, con todo respeto de ellas, que también le dan trabajo hoy en día, uno piensa que las firmas legales, ellas son muy ortodoxas y nosotros le hicimos visita a todas las firmas legales, a la Price, a Eros San John, KPM, y en todos lados se cuecen habas. Vaya y mire la depuración, cómo le hacen ellos. Allá hay mucho error. Mucho, en últimas, como decía un funcionario de esos de la DIAN, decía, es que donde uno va encuentra. Siempre encontrará cosas. Coloco todos los ingresos laborales del mes. Le resto cesantías y intereses y prima legal. ¿Por qué? Porque el legislador lo dijo, por capricho. Pero además por lo siguiente, las cesantías, para que de pronto no nos confundamos, porque creo que por ahí había otra pregunta, las cesantías, ojo, precisión 1, las cesantías no tienen retención en la fuente por disposición de una ley de seguridad social. La ley 100 del 93, artículo 135, parágrafo 3, dijo que no en ningún caso se aplicará retención en la fuente por cesantía ni por intereses. O sea que si un patrón o un fondo de cesantías le retienen la fuente a título de renta a un fulano de tal, está incumpliendo nada más ni nada menos que una ley de seguridad social. O sea, nunca va a haber retención en la fuente, no se equivoque, ¿no? Los fondos de cesantías a veces ustedes le descuentan un valor, pero es la comisión que ella cobra por el manejo de la cesantía. Eso no tiene que ver nada con retener en la fuente a título de renta a las cesantías. O sea que las cesantías, el pedacito que habla por allá, el numeral 4, es para saber la parte exenta o no, pero para la declaración de renta. Es si el fulano declara. Para eso usted tiene que tener en cuenta la parte exenta de las cesantías. Pero en retención no hay pierde. No hay. ¿Desde cuándo no hay? Desde el año, ley 100 del año 93. Eso es lejito ya. 93, ¿cuántos años llevamos en 93? 2013, 2002, 2000, ¿qué? 93, 2003, 2013. Llevamos 24 años. Que hace 24 años que no hay retención. Y uno ve por ahí en empresas todavía por error haciendo retención de qué. No hay. Es prohibición de ley 100 del 93. Y la prima es un tema de beneficio, porque es que en el procedimiento uno a la prima la cojo solita. Cuando yo explico el tema en la universidad, yo digo, doy cuenta que están todos los ingresos, ¿no? A la cesantía les digo, cesantía hacen para el salón de allá. Sobre ellas, excluida, no hay retención. Y a la prima le digo, hace para el otro salón. Pero a la prima le digo, hace para el salón de allá, y espéreme allá porque la voy a coger solita. ¿Se entendió? O sea, la prima en el procedimiento 1 la cojo solita y la depuro. ¿Qué es depurarla? Aquí una vez, no creo que no la tengo acá, coge el valor de la prima, le saca la renta exenta del 25% sin superar las 240 OBTs y lo que le va ahí a la tabla. O sea, la prima la cojo solita en el procedimiento 1. Listo, ya resté cesantías y prima, por eso ya lo que expliqué. Viene el universo de los ingresos que no incrementan el patrimonio del trabajador, tales como reembolso de gastos, pagos por alimentación, salud, educación. Ahí, por ejemplo, viene ese tema de reembolso de gastos, porque sí que es difícil educar a los dueños de la empresa. Sí que es difícil. Esos cogen, se van, tarjeta empresarial, o gastan y llegan y aquí hay reembolso. ¿Y las facturas? Porque es que el decreto dice es que para que efectivamente sea deducible para la empresa y no quede en cabeza el trabajador como un ingreso objeto de retener en la fuente, él tiene que traer las facturas, los documentos de soporte. Pero el fulano no llega porque es que, así, que es que en la costa no pegó y allá no dan factura, y que en otro lado tampoco pegó. Pues señor, como no pegó, eso que le dimos, eso es un ingreso en cabeza suya, punto. Así de sencillo. Y sobre eso hay retención en la fuente. Y sobre eso incluso le tocará pagar renta porque, ojo en la exógena cuando usted informa, ¿no? Porque eso todo hoy en día cruza. Y la exógena cuando usted informa un poco de pagos, y a quién le pagó, al fulano, y son gastos, y usted va a mirar los soportes y no están. ¿Ve? ¿Es difícil educar? Sí, pero toca hacerlo. Ahora, que llega un momento donde ya uno mira porque si uno puede pelear con todo el mundo, ¿usted dónde trabaja? ¿En la DIAN o aquí? Entonces, no, pues yo trabajo aquí, pero es que estoy colocando unas reglas de juego, ¿no? Entonces ya a uno le toca ser permisivo bajo su responsabilidad. O sea, en últimas, que usted sepa que está pecando, porque hasta para pecar hay que saber. Porque si uno cree que no está pecando, ¿sí? Resto todo eso. Aquí es donde viene una precisión del decreto reglamentario en lo que tiene que ver, bueno, en forma rápida, alimentación. La alimentación, dice el artículo 387, también lo trajo el decreto reglamentario, que corresponde a aquellos pagos indirectos que hace el patrón o empleador. La verdad, la palabra patrón desapareció del Código Laboral, pero a mí me resulta es más fácil para la charla, ¿no? No significa que yo esté de acuerdo con la palabra, no. El patrón
de alguna manera le regala plata en forma indirecta a sus empleados a través de bonos, canasta, bonos Sodexo, lo que sea, para que se alimente él y su familia. Que incluso hasta ahí yo siempre que hablo del cuento digo que nos recordó quién es la familia de uno. Por ejemplo, a usted le pregunto, ¿quién es su familia? ¿Quién es su familia? O sea, usted encuentra con alguien por la calle, ¿qué hubo? ¿Y la familia? Usted dice, bien. ¿Y quién es la familia? Entonces, para no ir tan lejos, ese artículo yo lo cargo aquí en el bolsillo. David de la Afán no lo tengo. De acuerdo con la ley, dice que la familia del trabajador es su esposa, o sea, toca, ¿no? Compañero, compañera permanente, los hijos, sí, sagrado, ahí están, y los padres del trabajador. O sea que ese beneficio es que si me dan para alimento, es del trabajador y su familia, y la familia del trabajador, según la ley, son el cónyuge, compañero, compañera permanente, sus hijos y los papás de él. ¿Y por qué yo lo cargo ahí? Porque uno el fin de semana sale, por ejemplo, uno sale, está de moda, ¿no? Ese día no me toca cocinar, uno sale el domingo. Y entonces uno sale y dice, vamos a almorzar, sí. Y entonces ella dice, vamos con la familia. Entonces dice, sí, vamos con la familia. Y entonces, no, pero vamos de mi papá y mamá, ¿no? Entonces, ¿su papá y su mamá? Sí, la familia, ¿no? Entonces yo saco el papel y digo, no lo digo yo, ¿no? La ley. Yo quería llevarlos, pero no que el legislador. ¿Estamos de acuerdo? Así está arreglado este tema de ahí. Segundo, alimentación y salud. Ahí es donde hay mucho pecado por parte del empresario. El empresario le paga la medicina prepagada o planes complementarios a sus empleados. Y también les paga la educación de sus hijos, de tal, etc. Entonces ellos piensan que solamente por pagarles per se, entonces ya eso para ellos es deducible y aparte de eso para la DIAN, ellos pueden sacar esa parte de ahí para efectos de no hacerle retención a la fuente. Porque observe que cuando se está haciendo la negociación con el empleador, el patrón le dice a él, es que yo le voy a negociar es para que usted casi que no le hagan retención en la fuente. Entonces coge y saca eso de ahí. ¿Qué dijo el decreto reglamentario ahorita? Para no irme con tanta lámina adelante. Simplemente dijo, sí señor, pero recuerde que eso es a la generalidad de los trabajadores y siempre y cuando obedezca programas permanentes de la empresa con los mismos. O sea, que no se equivoque. ¿Y cómo nos equivocamos? Pues sencillo, cuando la DIAN hicimos la visita, llegamos a una empresa. La empresa tiene 100 trabajadores. ¿Y a quiénes les paga la medicina prepagada? A unos 10. ¿Y a quiénes paga la educación? A unos 5. ¿Eso es generalidad? Entonces, de mala, señor, sígale pagando, pero eso, para que sea deducible, usted tuvo que haberlos incluido aquí en la base del trabajador y haberles hecho hacer parte del cálculo y sobre eso haber hecho retención en la fuente. Porque además hay un artículo que es mucho más viejito que todo esto que estamos hablando. El artículo es el artículo 87, raya 1 del Estatuto Tributario, que ese artículo sí quedó bien fiscalista para ustedes que trabajan en las empresas, con eso usted se va tranquilo hoy después de esta charla. Ese artículo, mire lo que le dice, porque cuando se trata de deducciones, mire lo que dice el artículo 87, raya 1. Eso fue legislación creo que del 2003, o sea que está vigente hace rato, 2003. Le dice que otros gastos originados en la relación laboral no deducibles. Observen, los contribuyentes no podrán solicitar como costos de deducción, o sea, las empresas, los pagos cuya finalidad sea remunerar de alguna forma y que no hayan formado parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales. Le repito, los pagos cuya finalidad sea remunerar de alguna forma y que no hayan formado parte de la base de retención en la fuente por ingresos laborales. O sea que cabe lo que usted quiera, porque el funcionario de la DIAN simplemente va y mira y dice, cualquier cosa que usted le dé al trabajador en forma directa o indirecta tiene que aparecer allá arriba. Y ya usted, para poderla restar, tiene que cumplir con los requisitos. Y entonces, ¿qué es lo que hace el patrón? Al revés, ni siquiera los coloca ahí. Entonces ya ahí perdió el año y por eso es que le van a rechazar el gasto. Ese artículo 87 raya 1 quedó bien fiscalista, con ese cualquiera de la DIAN va y le rechaza lo que quiera. Porque la mayoría de gente, hay otro tema que yo no incluí ahí, que ustedes los conocen en su empresa. Se inventaron los famosos medios de transporte y dijeron que eso es ingreso no grabado y los colocan ahí. Entonces uno va a empresas, ahí está. Entonces le pagan medio de transporte al contador, al asistente de contabilidad, a todos los auxiliares,
a todos los asistentes. Y uno dice, ¿y medios de transporte? Y luego es que ellos, ¿qué la pagan haciendo? ¿Sí? ¿Ellos a dónde viajan o qué es lo que hacen? El contador todo el día sentado ahí. ¿Y medios de transporte de qué? Mire el tema. Miremos, tráigame los contratos. Estoy hablando como Diano. Tráigame los contratos de fulano y tal. Mire el contrato. Objeto del contrato. El fulano no tiene que desplazarse a ninguna parte. Eso está bien por allá para el departamento de ventas, departamentos comerciales, que alguna vez tienen que ir allá, incluso viajar fuera de la ciudad o fuera del país. Ahí obviamente viene el tema ese de los medios de transporte. Pero lo otro que, además, los medios de transporte como quedó reglado en el decreto que hace como 40 años, simplemente dice que los medios de transporte era para estafetas o mensajeros. Lo que pasa es que ya por política, si uno dice, sí, hay empresas que los gerentes comerciales tienen que ganarse la fuerza de venta, etcétera, pero entonces tampoco abusen del tema porque sepan el riesgo dónde están. Le da un subtotal 2. Al subtotal 2 usted lo que hace ahora es restarle el otro nivel. Bueno, quiere hacer un comentario, solo un comentario, para los amigos, colegas que les gustan los conceptos de la DIAN y están ortodoxos ahí. El doctor Pedro Pablo sacó un concepto donde incluso esto de pagos por alimentación, etcétera, él lo bautizó, fue en el universo de abajo, en ingresos no constitutivos. Entonces usted dirá, pues da lo mismo, no están arriba. Yo digo que sí y no. Uno le da lo mismo porque uno dice, bueno, se está restando. Pero fíjese que ahorita hay que tener un cuidado con esos ingresos no constitutivos porque son los taxativos en la ley. Entonces, incluso por más doctrina que sea, la doctrina ya está de acuerdo con la ley y con el decreto, pero a veces hay imprecisión. Entonces, a veces no sabe, al fin que están arriba, están abajo. En mi concepto están arriba porque viene una legislación anterior y eso no fue modificado. Lo no constitutivo ya dijimos que los aportes obligatorios a salud, pensión, etcétera, y fondo de solidaridad. Aquí, por ejemplo, hay un comentario y es a dónde va la ARL. Sobre todo en el caso de, pues obviamente que si es asalariado, pues eso lo paga la empresa. En el caso del independiente, pues en el caso del independiente, pues va pegado a la salud porque es como un hijito. ¿Sí? Es por ejemplo, mire el fondo de solidaridad. El fondo de solidaridad, usted va al artículo 126, allá no lo encuentra por ninguna parte, porque ese es el aporte obligatorio de pensión. Allá no le dice fondo de solidaridad. Pero la DIAN, a nivel de doctrinas desde el año 86, 96, dijo 96, porque fue con ocasión de la reforma del año 95, ley 223, sí, fue en el 96, la DIAN dijo que se consideraba como también, en esa época era renta no exenta, el fondo de solidaridad porque va pegado al aporte, a pesar de que el fondo de solidaridad no está alimentando mi bono pensional ni esas cosas, pues va pegado porque en últimas es un requisito cuando cumplo los 4 salarios mínimos para pagar ese fondo. Y entonces lo mismo, si Marco Aurelio es independiente ahorita, pues él va a pagar salud, pero pegado a la salud, pago la ARL, pues tiene que ver lo mismo, eso es salud o no, se cubre en un riesgo. Eso lo digo porque en algunas presentaciones de colegas, uno a veces ve eso por ahí en otro lado, entonces la gente se inventa, se queda pensando, ¿yo dónde llevo esto? Aquí arriba, entonces colócale, en últimas, hay un principio doctrinal y jurisprudencial, lo accesorio sigue a lo principal. Lo accesorio es el fondo de solidaridad pensional, sigue a lo principal que es el aporte obligatorio de pensión. Lo accesorio es el ARL, sigue lo principal que es la salud. ¿Sí? Seguimos. Subtotal 3, vienen las deducciones. Ya hemos hablado de las deducciones, o sea que no me detengo, interés para vivienda, pagos por salud, la medicina prepagada, planes complementarios, pagos por seguros de salud y el tema de los dependientes. Aquí en los dependientes, creo que la lámina está por allá adelante. En los dependientes, entonces hago una pausa. Primero, los dependientes, dicen algunos expertos, reemplazó a la deducción por educación. Recordemos que hasta el año 2012 existía, el asalariado que llevaba como deducción, escogía entre intereses para vivienda y pagos por salud y educación. Aquí sumaba salud y educación y lo comparaba y el que era mayor podía cogerlo. Hoy en día se pueden llevar las dos, pero con unos requisitos. Pues obviamente lo que dijimos anteriormente, el tema de intereses pues son 100 VTs mensuales, o sea que le da 1.200, para la retención 100 porque estoy haciendo retención mensual, para la renta son 1.200 VTs, por salud son 16 VTs, 16 por 2 eso le da 192 VTs, ¿sí? Y por este lado le da 32 VTs máximo, que por 12 serían 384 VTs. ¿Para dónde voy? La DIAN, entonces ya está pidiendo que en el tema de los dependientes todo sea por, la DIAN, el decreto reglamentario, todo sea por declaración juramentada. Incluso por acá, a ver si me devuelvo o me voy para adelante, tenemos ahí lo que dijo el decreto reglamentario, María, ¿cuánto mira la lámina?
donde habla de los requisitos de los dependientes. Y entonces, sigo hablando. Fíjese que en los dependientes, cuando el legislador legisló en el año 2016, solamente dijo, eso está en el artículo 387, dijo los dependientes son, primero, los hijos menores de 18 años. Y entonces yo colocaba el ejemplo. El legislador, este concepto de Marco Aurelio del análisis armónico de la ley, de los decretos y de la doctrina DIAN. En ninguna parte, porque es que uno siempre encuentra a alguien por ahí que alza la mano y dice, pero es que yo tengo que demostrar que yo efectivamente sí pagué algo, le pagué algo a esa dependiente. Mi respuesta es no. Voy a colocar un ejemplo absurdo. Si yo tuviera hijos menores de 18, sí tengo hijos de menores de 18 años, los tengo en la casa mirando televisión y tomando agua y cartón, igual tengo la deducción. Porque el legislador no me está pidiendo que yo certifique que yo tengo que hacer un pago ahí. Entonces, ¿cuál? Como quedó, ya lo hizo referencia, bueno, ahí están los certificados, que se entiende bajo la grada del juramento. Porque es que incluso en un decreto del año 2013, que también le tocó que lo sacaran de ahí, el legislador, cosas que se criticaron del artículo de la ley, cuando se inventó lo de dependientes. Cuando habló de los hijos discapacitados, llegó y dijo que los hijos tenían que ser, ¿qué? Mayores de, a ver, le digo aquí rápido, 387. Entonces le dice, dependientes. Dice, los hijos del contribuyente menor de entre 18 y 23 años. Perdón, los hijos menores de 18 años no hay nada que hacer. Solamente con que tú no tengas hijos menores de 18 años, incluso si hay una pareja y ambos trabajan, pueden tener 2 hijos. Pueden llevar cada uno a su empresa lo de un hijo y no hay problema. Pero o sea, si usted ya tiene 10 hijos, le da lo mismo porque en últimas el beneficio es igual. No es que le den por cada hijo las 32 VTs. Lo que quedó mal redactado, diríamos, es que cuando viene a enumerar segundo, los hijos del country mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada por factores físicos o psicológicos y certificados por medicina legal. Esto, por ejemplo, ya un decreto que arregló el tema porque es que dijo, ¿cómo decir que, o sea, si uno tiene un hijo que quiere volver loquito, tiene que decirle, ¿sabe qué? Vuélvase loquito después de los 23 porque si no, no. No, pues si el tipo tiene un problema, lo tiene de toda la vida, ¿no? Lo mismo el cónyuge, compañero, compañero, compañera permanente o los papás siempre y cuando no se ganen, digamos que casi un mínimo, ¿no? O sea, digo yo, son los tales mantenidos. Entonces acá uno dice que lo que le agregó el decreto es que esto es bajo la grada del juramento. Entonces, para curarse uno en salud, puede que usted tenga todos los datos, pero voy a explicar, cuando se hacen programas de fiscalización por parte de DIAN, el programa de retención de la fuente, uno pide son los soportes para las deducciones. ¿Cuál es el soporte acá? Pues tenga la certificación juramentada de los empleados que están diciendo que efectivamente quiénes son sus dependientes. A pesar de que a usted le costen cosas, porque usted le puede costar, según hoy dicen en recursos humanos, oiga, un favor, Marco Aurelio allá él cuando lo vinculamos, él tiene hijos, estamos pagándole, por ejemplo, el subsidio o tiene derecho al subsidio de acá de compensación. O sea, la empresa tiene todo lo mío, pero a pesar de que tenga todo, no se preocupe, pida esta certificación, en todos los casos. Se evita dolores de cabeza. Usted la tiene, repito, porque cuando uno iba como ente fiscalizador es, deme los soportes, hoy en día, de dependientes, de medicina prepagada, de interés para vivienda. Porque en eso también uno ve que yo no sé por qué el contador ese se amaña o le tiene miedo también al patrón, que es el gerente y dueño, y resulta que tiene un certificado de hace 3 años y el tipo no volvió a mandar nada, y usted le sigue descontando. ¿Eso está mal? Estos certificados, a excepción de los otros se mueren cada año, pero el año se cuenta de abril 15 a abril 15 en esencia. O sea, dice la ley, dice el decreto, todos los 15 de abril a más tardar, el agente retenido, o sea, el empleado, le tiene que entregar a su patrón los certificados para disminución de la base de retención, tales como intereses para bien. Entonces yo entregué ahora, ¿qué es lo que yo entrego? ¿Qué es lo que voy a entregar ahorita en abril? Yo le entrego a abril a mi patrón
los pagos de interés para vivienda que le pagué a la vivienda, por ejemplo, de los pagos que hice en el año 2017, ojo, de los certificados del 2017, sirve para la renta del 2017 de Marco Aurelio. Pero aparte sirve para que mi patrón me lo tenga en cuenta para disminuir la base de retención en la fuente a partir del 15 de abril del 2018 hasta el 15 de abril del 2019. ¿Sí ve la vigencia? Me devuelvo porque si no entendió. Yo le voy a pedir ahorita los certificados, soy asalariado, voy a pedir los certificados para disminuir la base de retención. ¿A quién le pido? Voy a pedirle a la vivienda cuánto le pagué por interés para vivienda, 1. Voy a pedirle a Colsanitas que me dé la medicina prepagada, van 2. Voy a pedir, bueno, con esas 2 ya. ¿Qué me certifica Colsanitas? Pues lo que pagué de medicina prepagada en el año 2017. ¿Qué me certifica de vivienda? Lo que le pagué por el 2017. ¿Para qué me sirven estos certificados? Primero, para hacer mi declaración de renta del 2017. ¿Estamos de acuerdo? Pero aparte, estos certificados se los entrego a mi patrón y le digo, tome, aquí le mandó la vivienda y Colsanitas. ¿Y para qué? Para que usted me los tenga en cuenta desde el 15 de abril del 2018 hasta el 15 de abril del 2019 para disminuir la base de retención en la fuente en estos conceptos. ¿Se tiene claro? A no ser que sean créditos, bueno, de una vez. Ese decreto sí aclaró algo bueno, algo que estaba por allá como refundido. En el caso del interés para la vivienda, normalmente hubo una doctrina DIAN que dijo que es que los intereses para vivienda, como se trataba de cubrir al grupo familiar y no sé qué cosas, entonces una persona se la podía ceder a la otra si no lo utilizaba, para lo cual tocaba certificarlo. Pero siempre habló de que fuera entre cónyuges, compañero o compañera permanente. Pues no, ya frescos. Ya con el decreto no dijo eso. Con el decreto reglamentario 2250 dijo que simplemente el crédito hipotecario puede estar a nombre de A y B, no nos interesa que sean cónyuges o compañero permanente. Puede ser entre el papá y el hijo, entre hermanos o uno con extraños. No hace inversiones con extraños. Uno conoce a un extraño, oiga, compramos una casa y hagámosle, vamos. Entonces, él puede solicitarla y yo también, ¿cuánto? La mitad. Porque recuerden, entre otras cosas, que cuando uno se va a la génesis de los artículos, así como dice que el patrimonio y las rentas de los cónyuges se graban en forma independiente, también pues cualquier otro tema que usted tenga. Si usted tiene, en el Proindiviso tiene un apartamento con 5 hermanos, pues cada uno tiene que declarar su pedacito. Que si deben plata, cada uno declara su pasivo, el pedacito. Que si tienen rentas, cada uno declara su pedacito. Que si tienen beneficios, cada uno su pedacito. Porque cada uno declara. Porque hay mucha gente se equivoca, ¿no? Las preguntas que siempre salen, que alzan la mano, que preguntan, que es que resulta que la señora vive con el señor hace 50 años, pero todos los activos han estado en cabeza siempre de él, y entonces algún día consultaron con un contador y el contador dijo, no, tienen que colocar, como ella ya lleva más de 2 años, tienen que colocar la mitad en cabeza de él y la mitad en cabeza de ella. Y así están haciendo la declaración de ese rato. ¿Eso es verdad? ¿No? ¿Quién dijo eso? Una cosa es el derecho civil, que dijo que esta señora puede alegar sus derechos porque convivió con él más de 2 años. Pero para efectos de renta, ¿de quién es el título? ¿Quién figura el nombre del apartamento, de las fincas y pues el fulano de tal? Ah, que es que toca dárselo, o sea, no, ya en un proceso de pronto de sucesión, incluso de donación, los artículos 307 al 311, que todo el 307 habla de la donación, ¿cierto? Entre vivos. Cuando digo entre vivos no es que sea uno más, no, entre vivos es que nadie se ha muerto, ¿sí? Y el otro, pues simplemente es cuando ya un fulano se murió, que ya viene el tema de la sucesión, ahí hay una parte que no es grabada. Bueno, eso es interesante. Conclusión, usted puede ir a sacar hoy en día créditos para vivienda, no necesariamente con su cónyuge, compañero o compañera permanente, y de alguna manera, pues simplemente se divide el tema y puede haber el beneficio de que estamos hablando. Sigo con la lámina. Después de, entonces íbamos, cogíamos el total del ingreso, restábamos la parte de las cesantías, etcétera, la prima, llegábamos a los ingresos que no incrementaban el patrimonio, después llegábamos al tema de los ingresos no constitutivos de renta, y después ya el último pedacito que nos queda son las rentas exentas. Las rentas exentas son las de numeral 1, 2 y 3, ya aquí están, rentas exentas. A ver aquí, creo que íbamos acá. Mira, esa es la deducción. Subtotal 4. Entonces, las rentas exentas es que para efectos académicos uno las clasifica entre grupos, pero además por una razón muy sencilla, porque la última renta exenta, la del 25%, se concibe o se aplica o se calcula una vez se restan los 2 primeros grupos. Empecemos despacio, me devuelvo porque ustedes se me va, ahí, total pagos laborales,
resto las cesantías y los intereses y la prima en el procedimiento 1, resto los ingresos que no incrementan el patrimonio, que ya está explicado, resto los no constitutivos, resto las deducciones y llegué al subtotal, esto me estoy volviendo, llegué aquí al subtotal 4. El subtotal 4, resto rentas exentas, se clasifican en 3. El primer grupito son los artículos 126 raya 1 y 126 raya 4, que son el aporte voluntario de pensión y los AFCs. Después ya viene el tema de, eso tiene un límite, sumo, la norma como quedó es, sumo todo eso y lo comparo contra el 30% del total del ingreso de arriba. O sea que ya hay una primera limitante. Viene la renta exenta del grupo 2, que son los numerales 1 al 8 del artículo 206. ¿No? Ahí están indemnizaciones por enfermedad, todo lo que aparece allá, que se puede tener también en un mes, le da el subtotal 6. Después viene, por último, la renta exenta del 25, que repito, esa es la importante, pero se calcula sobre el subtotal anterior. Entonces yo dije, bueno, como chévere, ya acabé. No, señor, no ha acabado. Porque la reforma le dijo lo siguiente, que, ¿se acuerdan? Lo que era para renta aplica también para acá. Que usted suma los siameses. ¿Quiénes son los siameses? Las deducciones más las rentas exentas y la compara con el 40%. Y si supera el 40%, entonces significa que tiene que mochar ahí el tema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O máximo, pues ya, aquí sería, pues habla aquí del 40%, o máximo sería 420 VTs, que menos mal que lo aclaró el decreto, porque desafortunadamente la ley no dijo eso. La ley habló de las 5.040 VTs, pero para renta, pero no tenía que haber dicho cuánto era para retención. El decreto sí cogió 5.040, usted lo divide entre 12 y le dice que son 420 VTs en forma mensual. O sea que aquí es donde se ve, digamos, el beneficio, entre comillas, lo que quería el gobierno nacional. Y en los escenarios que uno hace, de hecho, los alumnos que están por acá, hemos hecho escenarios antes y después de la reforma, y efectivamente uno ve cómo le pega el tema después de la reforma. O sea, en la anterior legislación, pues la retención de la fuente era más pequeñita, ahorita la retención de la fuente se creció. ¿Y por qué se crece? Porque la idea es que sea grande para que usted ahorita cuando presente su declaración de renta, a nivel de las cédulas, pues también el impuesto sea grande para que pueda cruzarlo. Esa era la filosofía que querían con la otra figura estrella que hablamos esta mañana, del IMAN y del IMAS, lo que querían, pero no se logró como quería el gobierno nacional. Este es procedimiento 1 para que usted lo repase. Ya llegué a la base, una vez con la limitante, voy a la tabla. ¿Cuál es la tabla? El artículo 383 del Estatuto Tributario, no sé si la tenemos acá. Creo que estaba por aquí en el empezando. Bueno, eso ustedes la conocen, ¿no? Empieza como de 95 VT, ustedes ya han trabajado con eso. Procedimiento 2. El procedimiento 2 es A por B, donde A, el orden de los factores, no altera el producto, es una base por un porcentaje. Entonces la filosofía del legislador, ¿cuál fue? Que para no ir a la tabla cada mes, sino ir prácticamente uno va a la tabla solamente 2 veces, uno separa donde dijo el legislador, no donde uno quiera. Uno separa o en junio, o más bien separa en junio y en diciembre, no es que separa en junio o en diciembre de cada año. Y una cosa es cómo calculo el porcentaje y otra cosa es cómo lo aplico. Me paro aquí en la mitad. Estoy en cualquier junio o cualquier diciembre. Estoy parado ahí. Me dice la norma, después de lo que vamos a explicar ahorita, para calcular. Usted mira el pasado. Y dice la norma, coja los ingresos o los devengos de los últimos 12 meses. ¿Cuál es el último mes? Si estoy parado en un diciembre, ¿cuál es el último mes? ¿Estoy en noviembre o ya cambiaron de orden? Noviembre. Noviembre es el último mes. Y me voy hacia atrás 12 meses. O sea que noviembre, ¿a dónde llego? Si no sabe, ayúdese con los dedos. ¿A dónde le da? En diciembre. De diciembre del año pasado a noviembre de este año, ¿sí? Da 12 meses. Coge sumatoria de estos 12 meses y va a hacer lo que vamos a explicar acá, para obtener un porcentaje. Va a ser un proceso de depuración y nos da un porcentaje. ¿Qué hago con el porcentaje? Estoy parado en diciembre. ¿Qué hago con el porcentaje? Se lo aplico a los ingresos de los siguientes 6 meses. ¿Cuáles son los siguientes 6 meses? Después de diciembre, ¿qué sigue? Enero a junio. ¿Se entiende? Entonces, estoy parado en diciembre. Para calcular me fui para atrás, de noviembre hacia atrás. Para aplicar me voy hacia adelante de enero. Igual, a ver, ustedes responden en coro. Si estoy en junio, primero, estoy en junio, para calcular el porcentaje miro hacia atrás. O sea que cogí de dónde hasta dónde.
mayo hacia atrás, o sea, ¿desde dónde? De junio del año pasado a mayo. ¿Ahí le da 12 meses? Si no está seguro, pues le digo, ayúdese. ¿Y qué hago con el porcentaje? ¿Cuáles son los siguientes 6 meses después de junio? Julio a diciembre. ¿Ya lo tiene claro? O sea que esto, por eso los contadores nos dicen que somos rutinarios. A uno en la casa le dicen, usted es rutinario. ¿Por qué? Porque esto es una rutina. Todos los años hay que hacer lo mismo. Me paro tal. ¿Cuáles son las incógnitas que salen del tema? ¿Cómo depuro? ¿Cómo hallo el porcentaje? ¿Cómo hallo A o cómo hallo B? Fíjese que es repetidera. ¿Se acuerda el cuadro anterior? La suma de todos los ingresos de los 12 meses, cojo y sumo. ¿Qué eso es? Periódico de ayer. ¿Se acuerdan? Héctor Lavoe, es una canción de salsa ya. Periódico de ayer. Pues usted lo conoce, usted está parado en diciembre, en junio, usted ya sabe qué pasó de noviembre hacia atrás o de mayo hacia atrás. Simplemente copiar y pegar, copie todos los ingresos y haga la depuración. Con usted ya, como es periódico de ayer, usted tiene todo. ¿Qué tiene todo? Usted sabe si sobre ese periodo usted le pagó cesantías, intereses, etcétera. Si usted tuvo ingresos que no incrementaron el patrimonio. Mire que es una repetidera. ¿Pero todo de qué? ¿De un bloque de cuánto? De 12 meses. Todo es de 12 meses. 12, todo así, sigue. ¿Se dio cuenta de alguna cosa interesante? Aquí arriba la prima no se restó. O sea que la prima en el procedimiento 2, aquí se quedó. ¿Quién fueron los que salieron para allá? Solamente las cesantías y los intereses. La prima sí quedó acá. Sigo, hago toda la depuración de todos los procesos, etcétera, y todo lo demás. Chan, listo. Todo eso es. O sea que usted coge el certificado completo, interés y condición monetaria, etcétera, etcétera. Todo. ¿Dónde divido? Pues todo, desde que usted ya divide, al final, aquí viene el límite, el 40% de las rentas exentas, aquí. La limitación, igual. Si la sumatoria de rentas exentas supera no sé qué, el 40%, entonces limítelas, ya la limité. Y aquí viene cómo calculo el porcentaje. Fácil, se lo voy a decir así facilito, creo que hay una lámina por ahí, Maribel, del porcentaje. Ahí está, pero hay una lámina, ahí está una fórmula más pequeñita, pero se puede ver ahí. ¿Cómo calculo el porcentaje? Un porcentaje se calcula nace porque hay un numerador y hay un denominador. ¿Qué está arriba, qué está abajo? En el numerador está la retención en la fuente en VTs y en el denominador está la base gravable en VTs. Entonces me devuelvo. ¿De dónde salió esto? Pues que cuando yo estaba haciendo toda esta depuración, después de sacarla todo este temita de acá, cojo y divido entre 13. Al dividir entre... pregunta, ¿por qué entre 13? Y la gente se demora una media hora explicando, ¿pero por qué entre 13? Pues porque el legislador, cuando legisló hace rato, dijo que ahí está, como está incluida la prima, por eso es que 12 más 1 da 13. ¿Sí? No es por nada más. Es un capricho del legislador que no se da para el que tenía las preguntas de indemnización. Uno en indemnización o indemnización por retiro definitivo o bonificación, uno no calcula, no lo divide entre 13, sino entre 12, pero porque también el decreto dijo que era 12. Aquí uno divide entre 13. Listo. ¿Qué significa? Llegué a una... Recuerden que esto lo hice con un volumen de 12 meses. Cogí los ingresos de 12 meses, resté y saqué el límite del 40%. Listo, ya tengo todo. Divido entre 13. Ese valor que me da se llama ingreso mensual promedio. Me voy para la tabla, como si estuviera en el procedimiento 1. Voy y calculo la retención en la fuente, pero no me interesa en pesos, sino en VTs. Por lo tanto, porcentaje fijo semestral es igual. En el numerador tengo el porcentaje fijo, la retención en la fuente en VTs, y abajo tengo la base gravable en VTs por 100. VTs que se va con VT, y eso nos da un porcentaje. Ese porcentaje, ¿qué es? Es un guardadito. Ese es un guardadito que le tengo a ese trabajador. ¿Para qué? Para aplicarse en los siguientes 6 meses. ¿A qué se lo aplico? A una base mensual. Aquí está la base mensual. ¿Y la base mensual qué hago? Pues hago la misma depuración. O sea que con el procedimiento 1 simplemente es lo mismo que hicimos allá. Resto, me da la base, pero ya no voy a la tabla porque para eso le tengo el porcentaje. Por eso es que dicen que el procedimiento 2 le sirve más a aquellos ingresos que no son variables. En la DIAN, Marco Aurelio trabajaba allá. O sea, ya no hacían procedimiento 2. Entonces, calculaban el porcentaje y me lo guardaban ahí. Y cuando empezaba el siguiente 6 meses, me depuraban la base y ya lo que le da, ya no van a la tabla porque para eso tiene su porcentaje. O sea que, preguntas. Primera,
Y si el porcentaje me da 0, pues chévere, porque usted durante 6 meses no tiene retención. ¿Sí? Porque le dio 0. Y todavía las matemáticas pues no han cambiado. Cualquier número por 0 da 0. Y cualquier número dividido entre 0 le da infinito. Y si no te repasen, toca devolverse a. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es procedimiento 2. Listo. Seguimos ahora con, ¿qué nos trajo? Necesito ya, ¿cómo estamos? Porque van a haber muchas preguntas del tema de los dividendos. A ver, el decreto reglamentario precisó cosas como las siguientes, para el resumen, que usted diga el decreto que dijo. Volvió a hablar sobre el porcentaje fijo, precisando el tema de cómo se calcula. Habló de unidad de empresa, ese tema es interesante. La unidad de empresa, usted llegó y dijo que el agente retenedor era el principal. O sea, aquí está la empresa A y la empresa B. Y el fulano trabaja en las dos empresas. ¿Sí? Pero como hay unidad de empresa, entonces el agente retenedor, primero, ¿yo a quién entrego así mi certificado? Porque quedo loco, ¿a uno o al otro? Entonces dijo, entrégueselo a la empresa que hace como principal. Porque ella, como hay unidad de empresa, a mí me hacen una sola depuración. Hay dos empresas, pero mis ingresos son, gano aquí, gano 100 de aquí, 100 de acá, 200 y me depuran todo. Entonces tengo que entregarle mis certificaciones es a la agente retenedor que hace como principal en esa unidad de empresa. Efectivamente, hace la retención y simplemente debe informar a la otra, pues que ya hizo la retención para que se tenga de hacerla y se acabó. Contribución al sistema de seguridad social, pues digamos que aclaró lo de pronto volvió a aclarar que también un asalariado incluso podría también hacer esos aportes al fondo del ahorro, pero pues igual es que ahorita casi no hay beneficio que sirva es por el tema de la limitación del bendito 40%. Excedentes de libre disponibilidad, bueno, eso sí es un tema muy particular de los fondos de pensión, donde usted ya, si quiere hacer un retiro directamente para un tema de libre disponibilidad, sepa que está infringiendo la ley y que entonces le van a hacer retención en la fuente sobre eso. La garantía, el exceso de capital ahorrado, el valor de rescate. Esto es muy preciso más para fondos de pensión. Sigamos acá. Bueno, depuración. Voy a devolver ahora sí, bueno, esto ya puro. Voy a devolverme a la página, a la lámina que me interesa ya abordar de una vez para que no nos vuelva a pasar. Es el tema de la lámina 56, si no estoy mal, que tiene que ver con los dividendos y participaciones. Entonces, ¿qué decíamos de los dividendos y participaciones? Creo que todo, el legislador del año 2016 copió el modelo chileno. Hacía casi 20 años yo creo que Colombia quería copiarlo, en el sentido de que en Chile, digamos que siempre se ha pagado impuestos sobre los dividendos y participaciones en cabeza de las personas naturales. Atendiendo al mismo principio, recuerde que es que dentro de estos países suramericanos, pues Chile nos lleva ventaja. Algunos dicen que fue porque tenía régimen militar, quién sabe, porque allá se hacían caso. Entonces, nos lleva ventaja e incluso alcanzó a calificar como de los países desarrollados. Entonces, nosotros copiamos eso, porque aquí realmente nuestra legislación, desafortunadamente, esa es copia de cosas. Las copiamos y entonces nos trajimos el tema de la VT, pero nos dio miedo siempre era emprender el tema contra los dividendos por un tema empresarial. Es decir, cuando usted ve estos artículos que salen en semana, en la revista Dinero, normalmente el empresario se queja de que mucho impuesto, de que mucha cosa. Entonces aquí lo que se quiso hacer es, grabemos los dividendos en cabeza de las personas naturales, porque la revista Economía Colombiana alguna vez sacó un análisis donde dijo que las rentas de trabajo, ¿se acuerda que eran rentas de trabajo, no? Pagaban más impuestos que las rentas de capital. Y hizo el análisis con esas rentas pasivas diciendo que efectivamente las personas que ganaban arrendamientos, intereses, etcétera, pero sobre todo se fijaron en el tema de los dividendos. Y efectivamente hoy en día, cuando uno ve un grupo económico y cuando uno conoció lo que vio en la DIAN, los grupos poderosos de acá en Colombia, cómo están armados, y uno encontraba esas telarañas allá. ¿Qué son telarañas? En esa época ni siquiera había SAS, pero había limitadas, anónimas, en comanditas simples, en comanditas por acciones, después fue la unipersonal. Uno había una maraña de cosas que al final, cuando uno empezaba a mirar esa vinculación económica, se daba cuenta que lo que se pagaba al Estado era muy poquito. Pues en últimas, los potentados del dinero
a través de la figura de que los ingresos eran no constitutivos de renta, entonces simplemente no pagaban impuestos. Porque alguien descubrió, como el mago, que había una fórmula para desgravar los dividendos y esa quedó incluida en la ley en el artículo 49. Simplemente dijo, pues, sobre lo que pagó la sociedad ya no paga el socio. Entonces hay una formulita ya mágica que hoy en día quedó fácil. ¿Cómo es fácil? Cojo la renta líquida, resto el impuesto básico de renta y lo que me da se supone que es el ingreso máximo no gravado. ¿Qué trajo la reforma? La reforma entonces dijo, no señor, a partir de ahora las personas naturales, primera aclaración, a las sociedades nacionales no les cambió la vida nada la reforma respecto de los dividendos o participaciones. Están igual. ¿Qué es igual? A ellas le repartirán también con carácter grabado o no grabado, y sobre lo grabado pagará el impuesto y sobre lo otro pues no hay que pagar nada. El mundo cambió fue para las personas, cambió fue para las personas naturales. Entonces dijo, listo, de aquí en adelante, ¿qué es de aquí en adelante? Ahí es donde empezó la inquietud, ¿qué es de aquí en adelante? Entonces, menos mal que el artículo 246-1 del Estatuto Tributario quedó diciendo que las utilidades, como la reforma tributaria nace en diciembre del año 2016. Y obviamente cuando hay un tema de legislación, uno siempre habla de normas de carácter sustantivo y procedimental. Se supone que las normas de carácter sustantivo aplican a partir de la vigencia siguiente donde fue creada la norma. Y la de carácter procedimental aplican pues, de aplicación inmediata. Bueno, ¿y eso qué es? ¿Uno cómo sabe si es sustantivo o procedimental? Yo no sé eso. Entonces por allá dicen, no, es que las normas de carácter sustantivo son aquellas que apuntan a algunos de los elementos de la obligación tributaria, tales como el sujeto activo. Si el legislador cambia el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable o la tarifa, estos son elementos de carácter sustantivo, entonces estos le pegan directamente al periodo siguiente. Y la de carácter procedimental, pues aplican en forma inmediata, pero entonces había una duda. Venga, y si la ley sale en diciembre 29, 30, pues es diciembre de 2016, entonces ¿qué pasa con los dividendos y participaciones de ahí? Entonces, para no dejar tanto lío, simplemente la ley definió el tema. El legislador dijo, no se preocupen, las utilidades, o más bien los dividendos o participaciones que se paguen de utilidades del 2016 hacia atrás, frescos, no les aplica lo nuevo. Y al revés, los dividendos o participaciones que se generen de utilidades del 2017 hacia adelante, sí. Y aquí hay que hacer una precisión, así nos demoremos, porque a veces yo pienso que si usted entiende el fenómeno económico y entiende la lógica, no tiene ningún inconveniente en leer el decreto, la ley o el concepto de la ley, entenderlo. Porque es que uno a veces empieza sin entender el fenómeno económico. El fenómeno económico lo expliqué esta mañana, pero vuelvo a repetirlo. ¿Dónde se decreta, dónde se considera que es ingreso para mí? Yo utilizo esto como tablero, ¿no? Aquí está. Una sociedad comercial en Colombia, anónima, SAL, limitada, etc., se la pasa todo el año generando actividad, operando. Es duro no ser empresario acá, es bien duro. En últimas, el 67.5% de lo que se gana con todo esto se lo paga el Estado según una estadística que sacó por acá de la República, el 67%. Entonces, por eso es que lo contratan a uno, oye, ¿cómo uno hace para bajar impuestos? Desde ya hasta acá. Entonces, después de todo ese año de dura tarea, le da una utilidad. Esa es la utilidad comercial antes de impuestos. Calcula los impuestos. Resulta que, ¿qué es lo que se presenta en marzo? Se presenta a la Asamblea o Junta de Socios la posibilidad de ¿qué? De que aprueben sí o no la distribución de utilidades. Y aquí es donde queda un acta. Entonces, dibujando el tema, el año 1, la utilidad de la empresa es del año 1, pero se distribuye, se decreta o se reparte, si usted lo quiere saber, en el año 2. Marco Aurelio, que es el accionista o socio, ¿en dónde se realiza el ingreso para Marco Aurelio? En la renta del año 2 que presento en el año 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí es donde usted tiene que tener claro es cuál utilidad. Primer elemento para explicar la primera columna. Esta sí hay que explicarla bien, porque si queda bien explicadita, nos evitamos las demás láminas. Ponga atención acá. Aquí es el momento clave donde usted no puede distraerse. Usted no puede contestar celulares. Tiene que bajarle a todo. ¿Ya? ¿Está concentrado?
Primer tema, usted va a hacer una declaración de renta de un fulano de tal del año 2017, que va a presentar ahorita en el año 2018. Si usted está haciendo la renta del 2017, se supone que ese fulano tuvo unos dividendos o participaciones en el 2017 que corresponden a utilidades ¿de dónde? Seguramente son utilidades del 2016 que se decretaron en marzo del 2017. Entonces ya no tiene duda en qué aplicación, qué le toca hacer. Vaya y mira, entonces lee. ¿Qué dijo el decreto? ¿Qué dijo la ley? Dijo, ¿usted es persona residente o no residente? Incluso hay una ley que coloqué abajito, porque la sociedad extranjera o los establecimientos permanentes aplica la misma cosa. Entonces, ¿se acuerdan del cuento del pibe y de Maradona? Ya usted lo ha calificado al fulano. Usted, porque eso es lo primero que hay que hacer, ¿no? Allá, lo primero que usted tiene que hacer con la persona natural, antes de arrancar, porque es que uno ve contadores que eso arrancan a hacer, tranquilo, aquí despacio, primero conozca a su cliente. ¿Es residente o no es residente? Y ahí parte todo. Si usted lo clasifica en, sí señor, este es residente en Colombia, para efectos fiscales. Recuerde que ya cambió nuestro léxico, ya no es extranjero nacional, sino residente, ya residente, listo. ¿Y va a presentar una declaración de renta? Sí. Déjeme mirar. Ojo, usted trabaja con certificados. Usted no es que se siente con él, uno no entra con el cliente, venga, me cuenta su vida y yo haciendo su declaración, no papito, aquí no. Usted me trae certificaciones y yo con eso trabajo, que no las tiene de malas. Por eso es que Marco Aurelio casi no hace declaraciones de personas naturales, porque somos desordenados. La persona natural es desordenada, hasta el último día, uno vaya pedaleando para que le entregue cuenta de qué. No señor, tiene los documentos, sí. Cuando usted está mirando los certificados, usted está mirando que Bavaria S.A. le decretó dividendos en marzo del año 2017 por 100 pesos, de los cuales, bajo la fórmula de lo no grabado, 80 son no grabados y 20 son grabados. 20 grabados. Entonces la duda que estaba es, bueno, y como los 20 son grabados, ¿esto a qué cédula lo llevo? Entonces usted diría, pues fácil, a la de dividendos, ¿cierto? Sí, claro, ahí está lo de dividendos. Perdóneme, ¿y cuál es la tarifa? Entonces, como no sabemos la tarifa, ¿qué digo? No se preocupen, la tarifa es la misma tabla del artículo 241, que esa, si usted va a mirarla, no es la tabla de la cédula de dividendos, sino es la tabla de laborales, el numeral 1 y lo laboral. O sea, en otras palabras, vuelvo a repetir, estoy haciendo una declaración de renta de Marco Aurelio y dice que Bavaria le decretó dividendos en el año 2017 en marzo. Aquí dice que por 100 pesos, que fueron grabados 80 y que los grabados fueron 20 o al revés. O sea, la parte grabada, ¿dónde lo coloco? Lo coloco sí en la cédula que va, pero cuando voy a calcular el impuesto, efectivamente voy a la tabla del 241, no voy a la del 242 porque eso es para utilidades después de, ¿se entiende? Eso es hacer la renta de Marco Aurelio. Pero no, vamos a hacer la de uno residente. La de uno residente. Ya mire, ya le hice el análisis, más de 183 días, que tiene familiar, que su centro de negocios también está aquí. Bueno, ya lo califiqué, demórese un poquito ahí. Usted lee los artículos 9 y 10 del estatuto, demórese, no se afane. Tenga claridad si el fulano clasifica como residente o no. Usted ya lo clasificó como no residente, listo, ya. ¿Cuál es la diferencia? Que ya usted no va a la tabla, o sea, la parte grabada del 241, sino que la tarifa es el 33%, que era la existente hasta esa época. ¿Estamos de acuerdo? Es el 33%. O sea, que observe como ya los que conocen el formato de la DIAN, el proyecto de resolución del formulario, ahí le votamos corriente y hay un poco de precisiones. Y están votando el corriente ese formulario 210. Entonces, para que tenga cuidado cómo es que tiene que hacer. Entonces, en resumen, usted está haciendo una declaración de renta de un residente o no residente. Sobre la parte grabada del residente le aplica la tabla del 241, que es como si fuera asalariado. Y cuando es no residente le aplica una tarifa del 33, se acabó. Sobre la parte no grabada no hay problema porque como son utilidades del 2016 y anteriores, sobre la parte no grabada se respeta, no paga impuesto. ¿Lo entendió? El mismo tema. Pero ahora resulta que le vamos a hacer hoy, ¿qué día es? Hoy es 25. Hoy me llamaron de la empresa ahorita en el receso. Marco Aurelio, vamos a pagarle a un fulano 100 millones de pesos por concepto de dividendos. Sí, señor. Y esos dividendos que vamos a pagar son utilidades ¿de qué año? Del 2015. Es más, del 2015 hacia atrás, hacía 10 años que no le pagamos, vamos a pagar hoy 100 millones. ¿Qué retención le hacemos? ¿Qué retención le hacemos? Entonces viene, si el fulano es declarante,
le hacemos el 20% sobre la parte grabada y si no, el 33% sobre la parte grabada. Mírenlo a este lado. ¿Se pasó? Mire la línea. Es que anoche ya era muy tarde para que la línea me quedara como de otro color. Pero alcanza a ver una línea ya que dice retención en la fuente. Entonces, ya usted no está haciendo la renta, es que usted está calculando de retención en la fuente. Y necesita saber cuál es la tarifa que le aplica. Como usted tiene claro que son utilidades del año 2016 anteriores, la tarifa se respeta. La del 20 si es declarante y la del 33 si no declara. ¿Estamos de acuerdo? Listo, se cerró el tema y ya. El no residente. Oiga, igual me llamaron. Oiga, vamos a pagarle a Maradona. ¿Cuánto? 100 millones de pesos. ¿Utilidades de dónde? Del año 2015 hacia atrás. Ah, bueno. ¿Cuánto es la retención? El 33% según la resta del artículo 245 y se respeta la parte no grabada. ¿Por qué? Porque así lo dijo el legislador. Entonces, tiene claro las utilidades. O sea, cuando usted esté, siempre mire el fenómeno económico. No se entusiasme, no obre rápido. Párese y diga primero si son dividendos, pero ¿de qué año son? ¿Corresponden a qué utilidades? La empresa que le pagó, ¿de qué utilidades estamos hablando? Y así usted dibuja el tema acá. ¿Estamos? Se acabó de 2016 hacia atrás. Vámonos con la otra parte. Utilidades a partir del año 2017. Entonces, vuelvo a repetir el ejercicio. Para que sean utilidades de 2017 es porque la empresa trabaja todo el año 2017, arranca la empresa, sociedad, persona jurídica desde enero, pedalea, llega diciembre, llegó diciembre, todo el año trabajó la empresa, operó, le dio una utilidad, esa utilidad se la coloca a distribución a los socios ¿cuándo? En marzo 31 ¿de qué año? Del 2018, ahorita, en la asamblea que todos van a preparar, que están haciendo informe y todo lo demás. En esa asamblea se decretan dividendos. ¿Cuándo se realiza el ingreso para el socio accionista? ¿En qué año? 2018. ¿Cuándo presenta esa declaración de 2018? En el 2019. Vayámonos a presentar entonces la declaración de renta del 2019. Hagámosle de una vez, presentémosla. Entonces ya viene la reforma tributaria. Los artículos, entonces en el artículo 242 del estatuto que estaba allá atrás en la lámina nos dice, sí señor, sobre la parte no grabada, ojo, ahora sí empezó a pagar. ¿Se acuerda que antes no había? Mire, antes de la parte no grabada estábamos de chéveres, los residentes no pagábamos nada. Ahora le dijeron, sí, puede pagar 5 o 10, una tarifa marginal, allá adelante está la tabla. Entonces, el 0, el 5 o el 10. Y hay un rango, en el artículo 242, ¿cierto? Bueno, ahorita la veamos al estar. Me interesa que usted tenga memoria fotográfica, no que tome la foto, tiene que tomar también, sino que haga de cuenta, usted conciba el cuadro, concíbalo así. Estoy acá, mire, estoy aquí, que esto se pierde aquí. Entonces, voy a calcular el impuesto de utilidades del 2017 y mi renta va a ser el 2018. Para efectos de retención o renta, porque, ojo, quedó igualito. ¿Qué es igualito? No me voy a complicar la vida, no significa que es que, ¿cuál es la retención y cuál es el impuesto? Va a cruzar así. Porque las tarifas de retención efectivamente son las mismas tarifas de renta y así lo dijo el legislador. Es más, cuando legisló a título de renta y dijo las mismas serán objeto de retención en la fuente. Entonces es sencillo. Repito el ejercicio. Ahorita en marzo 18 me decretan dividendos o participaciones. Me toca presentarlo en mi renta. La retención, o sea, en la parte no grabada hay una tablita y voy a pagar impuesto del 5, del 10 o de pronto del 0 si estoy por debajo de 600 VTs. ¿Sí? 600 VTs. Gracias. Mírenlo, 0, 5, 10. ¿Cuántos son 600 VTs ustedes que son rápido? ¿Cuánto? Bueno, multiplícalo por la de este año. 356. ¿Cuánto te da? ¿No te dan calculadora? No te dan para trabajar nada, no veo ni estatuto, no veo nada. No, mentira, eso es en la universidad. ¿Cuánto? 19 millones. O sea que si usted, la parte, ojo, a ver, una invitación, la fórmula hay que seguirla haciendo igual. Usted, ¿cómo que es la fórmula? Que usted es el contador de la empresa, usted se para acá, usted para calcular la parte grabada y no grabada tiene que hacer la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Tome la renta líquida agravable, le resta el impuesto básico de renta, una y otros conceptos, y lo que le da es el ingreso no grabado. Lo distribuye en forma proporcional a los socios. Y a Marco Aurelio le tocó el 20%. ¿De qué? De no grabado.
Entonces, sobre lo que antes no pagaba impuesto, ahora sí me toca pagar. Si obviamente esa parte no grabada supera 19 millones de pesos, fueron 30, entonces sobre esa parte voy a pagar un impuesto del 5 del 10, aplicando esta tablita que está en el artículo 242 del Estatuto Tributario. ¿Estamos de acuerdo? Me devuelvo, María, ¿dónde estamos? Gracias. Es la 56, ahí. Ahora, sobre la parte grabada, ¿qué hago? O sea que, por eso hablamos allá de dos subcédulas. Sobre la parte grabada, entonces me toca hacer otro procedimiento, que menos mal nos dio la receta también el decreto, porque sin decreto, eso uno hacía unos escenarios y a uno les daba más, a uno les daba menos. No, nos dijo, tranquilo, coja la parte grabada, ¿ya la cogió? En el ejemplo que di, a Marco Aurelio le decretaron 100 millones de pesos, ojalá algún día, de dividendos. ¿Sí? El 20% fueron no grabados. ¿Qué hago con el 20%? Fui y apliqué la tabla anterior. Y sobre los 80 millones, ¿qué hago? Mire lo que hago. Cojo los 80, lo multiplico por el 35% y me da un valor A. Después cojo los 80, le resto lo que me da A y me da B. Y sumo A y B es la suma de la parte de la retención y del impuesto sobre la parte grabada. Ahora cojo lo del primero y lo del segundo. X es sobre la parte grabada y B sobre la parte no grabada. O sea que el total de retención y de impuesto que va a pagar Marco Aurelio es X más Y. Y si no sabían que esto era álgebra, entonces no vino preparado. ¿Alguien no entendió? Me devuelvo, tranquilo, no me preocupe. Escuchen. En conclusión, ¿cómo vamos? Tengo que tener claro es que se certifique la parte grabada y no grabada. Si usted ya tiene eso bien dimetral, ya lo otro es simplemente despacio y con cuidado. Sobre la parte grabada, lo que antes era no grabado, ahorita sí es grabado, pero con esas tarifas y con esa tabla. Pero si usted recibe menos de los 19 millones, pues sobre la parte no grabada seguirá sin pagar nada, pero es por efectos de la tabla, no porque no le toque. ¿Sí? Sobre la parte grabada, sí hace ese mini procedimiento. No, es que yo no soy residente, yo más bien soy no residente, de la parte de abajo. Y mire la diferencia entre Maradona y el pibe. El no residente sobre la parte no grabada va a pagar el 5%. ¿Se acuerda que arriba puedo pagar el 5 el 10, o el 10? O sea que puede incluso un fulano no residente pagar menos impuesto que yo. Porque tiene el 5. Y sobre la parte que se graba hago la misma tarea de ahorita. ¿Qué es la parte? Sobre la parte grabada. Lo dimos 80 millones del ejemplo, lo multiplico por el 35, lo que me dé por el 5, y sumo las dos, y al final sumo Y y Z. ¿Sí? Eso es. Entonces, la tarea que les queda a ustedes, o a todos, porque es que mire, usted lee, además es una invitación, ¿no? Que siempre la hago, hay que leer, 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 y cuando usted piensa que seguir leyendo, porque este tema, y ojalá, aquí ¿cuántos abogados hay? Hartos, eso. Este tema lo están manejando mejor los abogados que nosotros los contadores, porque ellos leen más. Porque usted le da pereza, entonces usted ve, uy, esa Z toca leerla así. Ese estatuto hay que leer. La invitación que les queda es, cojan esta laminita, ahí está el resumen. Es más, lo invito a lo siguiente, si alguien encuentra errores en esa lámina, entonces le manda un correo a WordOffice, dice, WordOffice, encontré un error ahí, y eso se le tiene en cuenta para la siguiente charla. Se le da un tinto más, alguna cosa. ¿Estamos? ¿Hay preguntas? Sí, vamos con preguntas ya, pues que quería avanzar con este cuadrito, que es el que tenía como más preguntas. Bueno, el manejo lo vamos a hacer exactamente igual que lo hicimos anteriormente. Tenemos 3 funcionarios de WordOffice. Vamos hasta las 12:30 con preguntas. Entonces, levanten la mano, por favor. Bueno, aquí hay una pregunta, Paola. Natalia, allí. Mantenga levantada la mano, por favor. Listo. Primera pregunta. Doctor, una pregunta. En el caso de los independientes, si yo tengo un contrato A con una empresa, que lo hago sola, no contrato personas, está dentro de mi renta laboral. Si hago otro contrato B con otra sociedad o con otra persona, para el cual sí voy a contratar 3 personas,
¿tengo que clasificar cada contrato dentro de cada cédula? Muy interesante la pregunta. Usted ha hecho dos preguntas interesantes. Esta es muy buena, porque esta me dio para un tema que no lo dije acá. Y voy a empezar por eso. Ojo lo que voy a decir. El decreto reglamentario dijo que cuando un independiente tenga varios contratistas, digámoslo así, debe informar qué parte está llevando con cada uno. No lo dijo taxativamente como estoy diciendo, pero efectivamente sí dejó la impresión de algo que había quedado en otras legislaciones anteriores o decretos, y eso se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque era violar un poquito la intimidad del fulano. O sea, como que ¿qué le interesa a un cliente mío? Yo cuántos clientes tengo en otro lado y cuánto me gano. A usted lo que le interesa es que yo por lo menos le esté pagando mi seguridad social sobre lo que me gano con usted. Ahora sí, o por lo menos eso, o incluso más. Ya usted no debe meterse en chismes, entre comillas. Para la segunda parte de la pregunta, pero ojo con el decreto que sí dejó como esa posibilidad. Igual, esto va a tener sus pros y sus contras. La respuesta es que el legislador no podía ser casuístico de ponerse a decir que por cada cliente. Simplemente dijo, usted independiente, usted hace su labor. A mí no me interesa, para ejemplo concreto, no me interesa si con este usted utiliza un empleado y con este 10 o 20 no. Simplemente es para ejercer su labor, la suya. Que usted ya redireccione o subcontrate, no. Usted para hacer toda su labor, necesitó dos o más. Ya usted clasificó es en la no laboral, sobre todos sus ingresos. No significa que yo tengo 10 contratos, entonces en uno utilizo uno, y en el último utilizo a 10, entonces yo diría, no, por este solo contrato me voy para la cédula 4 y en los otros 3 me quedo allá, no. No, porque el legislador puede hacer casuístico. Usted ya clasificó y usted ya no está allá. Por todos sus contratos, usted ya está en la 4 y se acabó. Siguiente. ¿A dónde? Aquí. Buenas tardes, yo tengo la siguiente pregunta, es como para aclarar una duda. Para los trabajadores independientes que se dedican al desarrollo de software, ¿ellos tienen que se les puede descontar el 3.5 o cuál ley prevalece? ¿Le depuro la retención en la fuente como trabajador independiente o le aplico el 3.5? ¿Pero el 3.5 a título de qué? Es que pues existe una ley, no recuerdo en qué artículo está el estatuto tributario, pero se dice que para los trabajadores independientes que se dedican al desarrollo de la consultoría de software se les debe aplicar el 3.5. Entonces digamos que en la empresa No, pero por eso, perdóname, pero es que esa es sí, yo creo que fue la norma que vivimos aquí del 3.5. Sí, pero ese es el momento cero de la retención. Siempre y cuando el fulano de tal, en mi concepto usted le aplicaría si el fulano de tal ya no estuviera metido dentro del tema laboral. Porque si usted está incluido acá, ellos se llaman tarifas especiales. Hay una tarifa especial que ya no es el 10 ni el 11, sino el 3.5, que es diferente. Sí. Es la tarifa especial, pero porque aterrizó aquí. Pero el mismo tema, si usted, esa misma persona, efectivamente estás allá, prima lo laboral, prima la depuración por la renta laboral. Y ese es especial cuando usted está aquí. Es como si le fuera a aplicar la del 10 o el 11, ya no es el 10 o el 11, es el 3.5, porque es un beneficio, la cosa más bien. Ok, gracias. Bien, Paola. Acá, la señora. Buenas tardes. Con respecto a los pagos de pensiones obligatorias, voluntarias en pensiones obligatorias, sí. ¿Hay una base especial y yo puedo hacer ese aporte ahí o me toca amarrarla a la salud y pagar todo en un solo? No, tú puedes pagar, bueno, muy bien la pregunta. Respuesta, usted puede aportar todo lo que quiera ahí porque es que recordemos que desde la ley 50 del 90, que fue reforma laboral, la filosofía de la ley 50 del 90 y la ley 100 del 93 es que si la persona quería pensionar mucho antes, pues lo hiciera y puede hacer esos aportes voluntarios al fondo obligatorio de pensión, que es el concepto exacto. Lo que pasa es que ya viene este tema de planeación tributaria. ¿Para qué? Si de pronto no le da con el tope total. Ahora, como es ingreso no constitutivo arriba, pues se le disminuye aquí abajo, pero entonces lo que se disminuye en ese subtotal tiene que mirarlo con respecto a lo siguiente. O sea, digamos que respuesta es casuístico y tocaré mirar caso por caso, pero no hay un tope. O sea,
No, salud no, porque es un aporte voluntario solamente para alimentar fondo el tema de pensión. Ah, seguramente ya la formalidad, tú la miras con el fondo, no sé. Ok, aquí viene Paola, al centro. Tengo una duda con respecto a la parte de la retención de los de cuando se hace la repartición de los de las utilidades. Ahí habla de que la retención que yo voy a aplicar o la retención viene siendo, por ejemplo, para los grabados, la sumatoria de la A más B. Perdón, siempre devuélvase. ¿De qué estamos hablando? ¿De utilidades de dónde? De acá la del 2017. Ok. Entonces ahí la retención sería de los grabados de la sumatoria de la A más B, ¿sí o no? Y luego la sumatoria que me da de la Y, que viene siendo A más B, De la más X la más Y. X. De X más Y. Es que X está al frente del 5. X en los dos casos es la retención sobre la parte que antes era no grabado. Y Y es sobre la parte que antes era, es la sumatoria, digamos, de lo Del grabado. grabado, y las dos me darían una sola Es correcto, retención. así es. Ah, listo, gracias. Ok, aquí, a mano derecha. Buenas tardes. Es tan gentil. Cuando una empresa patrocina a un trabajador, le paga la capacitación, ya sea una educación superior, y esa universidad genera la factura a nombre de la empresa, ¿ese se considera, digamos, un pago indirecto para el trabajador? En este caso, ¿sería un ingreso para el trabajador o no? Porque, digamos, la universidad está girando la factura directamente a la empresa que lo está patrocinando. No, pues sí, no, digamos que como el documento de soporte también prima, yo pensaría que si ya está el nombre de la empresa, pues podría llevarse como un rubro de educación, no sé. No estaría en cabeza el trabajador, sí. Yo compro un apartamento con mi esposa. Uno diferente al de Girardot. ¿Cómo? No, diferente al de Girardot. A ver, mi esposa no declara, yo sí declaro. Entonces, como el apartamento está a nombre de los dos, la deuda está a nombre de los dos, la pregunta es si yo puedo tomar en cabeza propia en mi declaración de renta la totalidad de la deducción. Sí puede, pero está mal. Pero ella Por no eso, puede. Sí puede, pero en no debe. derecho usted es el titular solamente de la mitad. Y la mitad del activo, la mitad del pasivo, y como vimos allá. Si usted por alguna situación, porque uno ve todos los casos de la vida real, es que yo estoy declarando hace 20 años el mismo patrimonio y los pasivos, pues lo ha hecho mal durante 20 años. ¿Eso en qué le puede formar ruido? Le forma ruido eventualmente en que cuando usted ya le pase la parte a su esposa, o cuando se la venda o alguna cosa de esas, entonces ya uno empieza a mirarle es la titularidad en cabeza de ella, pero respecto a lo que le toca, o sea, es la equivocación que tiene mucha gente respecto de esa convivencia de 2 años, que piensan que es que eso le da una facultad para hacerlo en la declaración. Pero digamos, la respuesta es está mal, usted no había hecho nunca eso. Bueno, la pregunta es, ambos declaramos. Ella declara el 50%. Sí, que más bien es que usted no ha dejado es que ella declare. Ella declara el 50% Claro. del apartamento. Más bien, lo que pasa es que puede tener un problema, la que si pregunta es, el apartamento vale 1.000 millones, entonces usted ha declarado los 1.000 millones en cabeza suya, y resulta que tiene los 500 de ella, entonces, ojo, porque se llama omisión de activos. no, ella declara sus 500, yo declaro mis 500, por decir algo. La pregunta es, ¿esos intereses que se están pagando los puede tomar una sola persona como deducción? ¿O tiene que ser forzosamente repartido, aunque ese otro contribuyente no declare o no tenga, digamos, impuesto para pagar? Por eso, si él no va a utilizarla y su esposa, podría cederlo. Lo que dijo el decreto reglamentario es cuando está taxativamente a nombre de las dos, cada uno utiliza su pedazo y lo que sea. Y lo que yo hice fue referencia a un concepto viejo que existe donde dice que cuando es cónyuge, compañero o compañera permanente, decía el concepto que uno de los dos podía ceder sobre al otro. Correcto. Es decir, puede declarar el 100% siempre y cuando de pronto exista una certificación que diga cedo a mi esposo, a mi esposa. Podría ese ser en 50%. vigencia de ese concepto que ya estaba, de ese concepto atrasadito que estaba ahí. Sí, pero sí se va. Sí, por eso, porque es que es más muy casuístico el tema. Listo, vamos aquí a la derecha. Buenas tardes. Una pregunta en la parte laboral. Una empresa le hace el sustento a sus trabajadores en forma general, la parte de alimentación. ¿Pero qué? ¿Tiene casino o es por bonos? No. Simplemente le da el sustento de alimentación, digamos el almuerzo diario. Entonces, Por eso, tiene un casino. Bueno, digamos que se... Es que, ¿por qué? ¿Por qué La le indago? cocina. ¿Por qué la pregunta es ahí? Porque ahí es la clave.
Sí. Es que lo quiero mirar, ¿usted cómo le dio el almuerzo? ¿Usted lo invitó a almorzar al restaurante? No, allá ¿Usted va a almorzar a un sitio, un casino, un restaurante? ¿O usted le dio unos bonos? ¿Cómo En cómo la le dio? empresa funciona que tienen directamente la cocina y ahí les preparan el almuerzo. Entonces, ¿un casino? ¿Sería o no sería? Sí, sí, sí. Entonces, sí, pregunta. La pregunta es, al final del año, para hacer la certificación o sea, el certificado de ingresos y retenciones, esa parte se le debe informar en el certificado y se informa en la parte exógena, o cómo se... Pues sí, pero eso queda, ese es un ejemplo donde yo sabía yo qué haría. Recuerde que en la reforma tributaria trajo el artículo 107-1, creo que es, que dijo que las empresas, los patronos, pueden utilizar el 1% de los ingresos netos en festejos a sus empleados, a sus patronos, bueno, a los clientes, pero etcétera. Más bien llevar como deducible por ese lado, porque es que eso, imagínese uno cómo divide. Primero nos tocaría mirar, bueno, hagamos el almuerzo, hagamos el almuerzo desde hoy. ¿Cómo se hizo el almuerzo? ¿Qué compramos para hacer el almuerzo? Si se hizo ahí vamos a comprar, a ver, ¿cómo se hace un almuerzo? Arroz. Por eso, usted tiene la factura del éxito, yo no sé de dónde, donde usted compró un poco de cosas para hacer el almuerzo. Y después de eso usted puede decir, se hizo el almuerzo más lo que le paga la señora y divídalo entre 20 empleados. Eso, primero, eso yo no sé, no, digamos, tampoco vaya allá, ¿sí me entiende? O sea, yo estoy hablando, como dicen, además cuando usted le entrega bonos Odex o bonos canasta, porque ahí sí está taxativo que se le está entregando tanto mensual. Eso ya es, digamos, yo no lo llevaría, yo no me complicaría. Mírelo del 1% y se descomplica menos, ya. Punto. Bien. ¿Cómo? Acá. Y se le compra el almuerzo. No, porque, bueno, es que no es darle plata, son pagos indirectos. Al fulano no se le da plata, haga de cuenta, a los hijos no se le da plata. A los hijos le dice, usted almuerza ahí en el restaurante del colegio. Eso es un pago directo y eso sí ni siquiera tiene esa posibilidad de restarse. Es grabado completamente. Es que uno resta la posibilidad, bueno, además porque no lo dije, no, perdón, silencio, una claridad, porque no alcanza uno a todo el tema acá. El artículo habla de una condición y de un límite. Primera condición, para trabajadores que su ingreso mensual, su salario, sean 310 VTs. ¿Cuántos son 310 VTs de hoy? Y la limitación son hasta 41 VTs. Entonces, que 310 VTs son, calculadora, nadie me calculó con la calculadora. ¿Cuánto? Eso. Bueno, colóquiale 10. Me explico rápido. En esta empresa yo soy el patrón y estoy de bondadoso. A todo el mundo le voy a dar bonos canasta, bonos OES. Y durante el mes le voy a regalar, yo no creo que sean 310 VTs. ¿Cuántos es 310 VTs? ¿Lo tiene ahí Excel? 10.200. Perfecto. Si un fulano en su empresa, atención, listo, supongamos que sean 10 millones, las 310 VTs. Si un fulano en su empresa se gana más de 10 millones algo, ese señor, así le demos bonos Odeiso, ya no puede restar nada. Porque la condición es que es para empleados que vengan menos de 310 VTs su salario. Y cuando sí tienen el beneficio, lo que se resta son máximo hasta 41 VTs. ¿Cuánto es 41 VTs? 41 por 4 por 3, 12, como 1.200.000, por lo que le di, eso es. Entonces, primera, hay una condición y una limitación. Y segundo, precisamente porque el decreto reglamentario lo que fijó fue cómo usted entrega. Es que usted es un pago indirecto, usted no le está gastando en el almuerzo, que lo que dicen ustedes, que es que le debemos para el almuerzo. Si le da para el almuerzo, eso es un pago normal. Entonces, que él va, entonces haga un reembolso de gastos. Si voy al restaurante de la esquina, hago un favor, voy a almorzar aquí y me hace la factura a nombre de Word Office, de una vez, ya. Y le entrego la factura y ya es un reembolso el gasto. Pero eso que yo le doy la plata, es que eso no se trata, porque es un pago directo y ese no tiene ningún beneficio. El beneficio puede restar 41 VT. Siguiente pregunta. Allá al frente. Retomando la pregunta de la compañera sobre varios contratos como independiente, donde uno de ellos es, digamos, tiene más de 2 trabajadores, la cuestión es, ¿para qué sirve la depuración de las cédulas y para qué tenemos el tema de las certificaciones cedulares? ¿En qué consiste? No, es al revés, precisamente por eso es que sirve, porque es que el legislador, repito,
y yo utilizo mucho esa palabra, es que el legislador no puede ser casuístico, no puede legislarle para usted, para usted. Imagínense, si yo me pongo a preguntarle aquí qué hace cada uno de ustedes, y entonces el legislador empieza a legislar para usted, es que entonces no, que si yo asalariado, pero por la tarde hago tal cosa, no, que si yo, no, el legislador cuando legisló simplemente dijo, señor, para usted ejerce su labor como independiente, usted contrata 2 o más, ahí no le está diciendo que si por cada contrato contrata 2 o más, a mí no me interesa cuánto, el legislador no se puso a pensar si es por cada contrato, se puso a pensar es, para ejercer su labor usted contrata 2 o más, que como en el ejemplo que decían allí, es que yo contrato 2 o más, es para un solo contrato, sí, pero ya perdió el año, ya, ahí está, ya. Al perder el año significa que usted tiene que entregarle a todas las empresas la certificación donde usted dice que para ejercer su labor, así no sea ahí. Es más, voy a colocar el ejemplo tan absurdo. Usted en una empresa ni siquiera va a trabajar porque usted hace su trabajo por internet. Es más, ni siquiera usted va. Pero resulta que usted clasificó fue en este tema y usted necesita que para efectos de retener la fuente direccionarle al otro cómo lo retiene. ¿Qué está mal? Que usted quiera meterle un gol a su retención en la fuente diciéndole, solamente le paso mi certificación a este porque es que él mismo sabe que yo contrato con este 2 y este como él no sabe ni siquiera que yo voy, le paso otro. Usted está cometiendo un error, usted solito, incluso como iba bajo la grada del juramento, a usted lo sentamos allá, lo sentaría en la DIAN, declaración juramentada, eso es perjurio, porque usted no está siendo, no está siendo elocuente con lo que hace. Usted tenía que haber dicho para todo el mundo que usted, para hacer su actividad, no me interesa si para la mía, me interesa es cómo le voy a retener. Una empresa pequeña, donde su actividad es una empresa pequeña y en el cual usted no requiere de mucho personal. Listo, le tengo la solución. Le tengo la solución, entonces hago una SAS. Dice, sálgase independiente, es una SAS. Ya es una persona jurídica y se evita tanto lío, tanto meterme en que, al fin que aquí, te llega un momento, no, esto no me sirvió, asesorado, ya, haga la SAS y mete todo eso ahí y se acabó. Pero usted no puede pretender que es que, en este caso, venga, ¿qué me conviene? A este digo que sí, no, señor, porque repito, usted simplemente tiene que direccionarle a la gente alrededor, porque imagínense el exabrupto que sería, en el ejemplo concreto, digo yo, tengo 5 clientes, con un cliente tengo 2 o más, y con estos no tengo, ni siquiera voy, no tengo nada, que yo solamente a este le mandara la certificación, y esto no, entonces este me está dando una retención en la fuente por como no laboral, y estos me están haciendo la retención por el 383. ¿Sabe qué pasa ahí? Que usted hizo caer, no en error ahí, porque ellos le creyeron lo de usted. La DIAN va a decir, señor, usted manipuló la retención en la fuente en estos 4 contratos porque tenían que haberlo hecho, era por como no laboral. ¿Sí? Es la manipulación de la retención. Bueno. Está en cabeza porque es que nosotros, las personas naturales, somos los que hacemos todo. Las últimas 2 preguntas, por favor. Entonces, seguimos allí. Gracias. Es una pregunta relacionada con lo siguiente. En el mercado de los seguros se está ofreciendo un producto de seguro de vida que incluye dentro del componente que se paga un valor que se considera un ahorro, lo llaman valor de rescate. Cuando las aseguradoras están reportando esta información a la DIAN, al momento de entregarle al cliente esos valores de rescate, porque son un retorno después de cumplido un determinado tiempo, lo están reportando a la administración como ingresos por otros conceptos. Para la persona natural, pues eso es un ahorro, parte de sus activos. En la declaración de renta de esa persona natural, ¿qué podría ser prudente? ¿Seguir declarándolo como un activo o declararlo como un ingreso y después restarlo como un ingreso no constitutivo o una renta exenta o algo así? ¿Cómo podría ser lo más prudente para no tener líos con la DIAN? La respuesta, lo más prudente es que cuando se trata de restar cosas, usted tiene que tener el aval de que taxativamente está en la ley. ¿Qué es eso? Que cuando usted va al universo de ingresos no constitutivos o al universo de rentas exentas es porque el concepto está allá. Y que yo sepa, cuando yo voy a mirar los no constitutivos, artículo 36 al 57, o las rentas exentas, artículo 206 en adelante, ahí no aparece eso. Por tanto, usted no puede llevarlo porque se me ocurrió llevarlo aquí o allá, no puede. O sea que si lo colocan sería un ingreso y sería un ingreso grabado. Porque recuerda incluso, que eso ya es otro tema, cuando ya se hace efectiva la póliza por seguro de vida, el beneficiario de la póliza de seguro de vida, eso sí es una renta exenta al tenor del artículo 223, no paga impuestos, que es diferente si fuera un seguro general, que hay una parte grabada y no grabada según el artículo 47 del Estatuto. ¿Sí?
Listo. Y aquí la última pregunta. Sí, buenas tardes. Tengo dos preguntas referente a intereses. La primera es, en el fondo de pensiones, a uno anualmente le certifica unos intereses por el… Qué pena, más fuerte. ¿En el fondo de qué? ¿De pensiones? Sí, en el fondo de pensiones, al final del año le certifican a uno los intereses que devengó por el manejo en la bolsa que tienen los fondos de pensiones. Entonces la primera pregunta, ¿esos intereses yo los declaro, los tengo que declarar como persona natural? Y la segunda es, si yo tengo un leasing habitacional, ¿esos intereses son deducibles como intereses de vivienda? Sí, empiezo por la segunda, es más fácil. Efectivamente, recordemos que cuando salió la reforma financiera, ley 795 del 2000, algo así, dijo que se asimila a intereses de vivienda todo el tema de leasing habitacional, o hoy en día leasing financiero, de que trata el artículo 127-1. O sea, conclusión, yo hoy en día puedo comprar vivienda con crédito hipotecario y lo que pago son intereses, o un leasing habitacional y el pago es el costo financiero de ese contrato leasing. Tanto acá como acá se asimila para efectos de interés de vivienda para poder estar allí. Y para la primera parte, de eso sí hay doctrina que usted puede ser consecuente o no con la misma, donde dice que todos los rendimientos de aportes de pensión efectivamente es un rendimiento financiero, tan así es que la misma entidad tiene que haber hecho retención en la fuente sobre eso, si hay lugar a ello. Obviamente recordemos que hay un componente inflacionario, artículo 40, 39, 38, 39 y 40, para efectos de las personas naturales. Bueno, muchísimas gracias. Damos por finalizado esa primera parte de la conferencia. Recordemos que vamos a salir a almorzar hasta las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde reiniciamos la conferencia. Muchas gracias.